Bueno, buenos días a todos. Os voy a presentar, como habéis visto, tenemos dos personas nuevas en el pleno que han venido para hoy nada más. Si quieren quedarse, se pueden quedar con nosotros. Bueno, una de ellas es María Luisa Escudier Vega, que es arquitecta y jefa de zona de arquitectura y urbanismo de la Diputación de Málaga. Y la otra persona que nos acompaña es Amor Olveira, que es abogada del Servicio Jurídico de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación Provincial de Málaga, que están hoy aquí para resolver cualquier duda que tengáis sobre el proyecto de delimitación del suelo urbano de Cómpeta. Bueno, pues entonces vamos a comenzar el pleno y el primer punto que tenemos es lo que acabamos de hablar, la aprobación definitiva del proyecto de delimitación del suelo urbano de Cómpeta. Como sabéis, este proyecto vino ya aquí, lo aprobamos en pleno, luego después ha seguido toda su tramitación, ha estado a exposición al público, ha estado publicado en un diario de la provincia de Málaga, en fin, ha seguido todos los trámites que debería de seguir. Ha habido también unas alegaciones, entre ellas me parece que han sido 5 alegaciones las que ha habido, de las que creo que se han tenido en cuenta 3 de ellas y 2 de ellas no se han tenido en cuenta. Bueno, se han tenido en cuenta todas, pero sí, había algunas que eran viables y otras que no se han estudiado. Bueno, las 5 se han tenido en cuenta, pero se han estimado 3 de las 5 y 2 de ellas no se han estimado. Y ahora, si queréis, pues ellas que expliquen por qué unas se han estimado y otras no. Bueno, pues don José Moyano, tiene usted la palabra, si quiere aclaración, preguntar. Si queréis podemos hacer una pequeña exposición para que sepáis. Vale, pues. Claro, porque es que si no. Pues entonces. Sí. Vale. Sí. Bueno, en principio, daros la enhorabuena porque ya tenemos aprobado inicialmente el proyecto de delimitación de suelo urbano. Llevamos muchos años en Diputación redactando planeamiento general para Cómpeta y no termina de avanzar. Entonces, yo creo que es un buen instrumento de planificación el tener un proyecto de delimitación de suelo urbano, y para los servicios técnicos y jurídicos del ayuntamiento es un marco a cumplir. Entonces, para seguridad jurídica de todos los habitantes es mucho mejor tener este tipo de instrumentos, ¿vale? Al ser un proyecto de delimitación de suelo urbano y no ser un planeamiento general, aquí solo nos podemos delimitar lo que realmente es urbano. O sea, nosotros no se puede proponer nada, sino solamente decir, esta es la situación actual, es la foto del momento, entonces esto es lo que ahora mismo es urbano. Porque cumple con los parámetros que establece la ley para ser urbano. Bien, por hacer un inciso, es verdad que cada vez que nosotros nos pedían un informe de alguna parcela, si era urbana o no urbana, siempre teníamos que mandarlo a Diputación porque no teníamos este instrumento, entonces Diputación era la que tenía que decirnos exactamente. Entonces, ahora vamos a manejar una herramienta que será de transición 2 o 3 años hasta que se pida o se haga el planeamiento general, pero que nos va a facilitar el trabajo a los técnicos del ayuntamiento a la hora de decidir si es urbano o no es urbano. Por el proyecto de delimitación. No se queda solucionado absolutamente todo porque es imposible. Es un punto de partida. Sí, claro. ¿Vale? Y entonces, claro, había zonas que estaban en asentamientos que no se han podido meter como suelo urbano y tal, pero se ha incluido lo máximo posible, ¿vale? Y entonces... De hecho, la propuesta inicial era un poquito más amplia, pero la Junta de Andalucía tiene que emitir informe y entonces... Bueno, tuvimos una reunión previa y nos quitaron muchísimo de lo que habíamos propuesto, porque en realidad era como un suelo urbano no consolidado de los de antes, entonces eran extensiones del suelo urbano, entonces decían que eso no era actualmente urbano y que no se podía incluir. Entonces ahí ya nos restringieron
Y luego, a partir de la aprobación inicial que hizo informe la Junta de Andalucía, pues también nos puso una serie de puntualizaciones que nosotros hemos ido contestando y se ha rectificado la ordenación que había propuesta, la delimitación que había propuesta. Entonces, muchas de las cosas eran como que no consideraban que había un suelo urbano que fuese consolidado. Entonces, algunas puntitas de las delimitaciones pues se han movido, como por ejemplo se ha incluido el suelo urbano no consolidado 5 del extremo occidental, ¿vale? Que ese iba como un suelo urbano consolidado la vez anterior, eso quiere decir que como que tiene todos los servicios y qué tal, y la Junta estimó que no, que ese suelo no podía ser consolidado. Sí, que está en parte consolidado, pero no, y aquella zona hay casa, pero falta. Sí, sí. Claro, falta urbanización, Sí, y, o sea que bien, para que esté consolidado viene determinado en la articulación de la lista y no cumple. Sí, ¿vale? tiene que estar acá, Entonces, tiene luz, sí, agua, abastecimiento, acceso rodado, pavimentación en las calles y tal. Está conectado con la trama urbana, o sea que está construido en 2/3 de la edificación y no cumplía. ¿Vale? Entonces pues no se ha sacado del suelo urbano, se sigue incluyendo como suelo urbano, pero como suelo urbano no consolidado. ¿Vale? Y luego había una serie de alegaciones. La primera era de Dolores Godoy, que decían que en el... A ver, ¿dónde lo estuvo? Aquí en la parte... En la parte baja, suroeste. en el barrio, bueno, todos sabemos, Dolores Godoy es la mujer de Antonio, de Pepe, y alegaba que allí había un corral en la parte de abajo y el corral no se había tenido en cuenta, sí. Y al final esa es una de las alegaciones que se ha... Claro, por similitud con la edificación de al lado, que sí se había incluido como suelo urbano. El corral no se incluyó porque el corral no es un uso compatible de suelo urbano. Entonces, al incluirlo como suelo urbano, ¿sabes? Ya se queda como un uso incompatible, pero bueno, ellos han querido que se considerase como urbano consolidado y como está al lado de la edificación de la otra, tiene los mismos requisitos, tiene el mismo acceso rodado y todo, pues se considera como suelo urbano consolidado. Luego la segunda alegación es de Sergio y Celedonio Fernández García. Y esta se desestima la alegación porque la parcela a la que hacen alusión, ¿vale?, no tiene frente a vial. Están como retranqueadas con respecto a las parcelas que dan a vial. Y luego la parcela 901 y 919 tiene frente a vial, porque son otras dos parcelas que decía, tienen la pavimentación, pero no tienen, a ver que vea, no tienen la pavimentación y el alumbrado público, pero no tiene abastecimiento, no tiene saneamiento, entonces no cumple para poderla, en este caso sería haberla puesto como suelo urbano no consolidado, porque el suelo urbano por supuesto no podría ser directamente, pero ni como no consolidado podría ser. Entonces ya en los próximos planeamientos, cuando ya se propongan nuevos crecimientos, pues se considerarán esas parcelas como se añadirán, ¿vale?, para hacer actuaciones de transformación urbanística ahora. Luego la alegación de Pablo Tejero Espejo. Perdón, esta última no me queda terminada de quedar claro dónde estaba, que es por debajo del hotel. Ah, mira, no. No, lo de Celedonio y Sergio, esos son unos bancales que hay donde están los contenedores de basura, sí, pues de los contenedores hacia abajo y luego por la derecha otra parcela. Lo que antes era... Lo que antes es de mi hermana, ¿no? Exactamente, esa zona de ahí. Sí. Bueno, la alegación número 3 de Pablo Tejero Espejo se estima la alegación incorporando en el documento de aprobación definitiva todos los suelos que formaban parte de la segunda... vale. Esta alegación era de la parte de Sierra de Cómpeta. La subida al campo de fútbol, sí, para que lo entendamos, la subida al campo de fútbol. Exactamente. Sí, entonces no se incorporó porque en realidad no tienen ni todas las instalaciones, ni tienen la edificación consolidada ni nada.
Pero es verdad que nosotros en un informe que hicimos desde la Diputación estudiamos mucho ese caso y entonces vimos que la parte inferior era suelo urbano consolidado y la parte de arriba era suelo urbano no consolidado, y así lo determinamos en el informe. Cuando hemos hecho la aprobación inicial de este instrumento, no lo consideramos como no consolidado, y eso ha sido un fallo nuestro. Entonces, no se ha incluido ninguna parcela suya, sino que se ha incluido la totalidad de los terrenos que estaban metidos en Sierra de Cómpeta en la fase 2. Y entonces se han grafiado los equipamientos y las áreas libres que iban, o sea que las cesiones ya estaban hechas y el ayuntamiento lo había recepcionado. Había un convenio de... Sí. Hay un convenio con Diputación precisamente, ¿no? No, había un convenio con unos propietarios. Sí, yo me acuerdo de Cómpeta, pero me refiero que creía que Diputación ya había visto un visto bueno. Pero un convenio había un informe que habíamos hecho nosotras, habíamos analizado todo el... Sí, en febrero del 19 hicimos ese Sí, informe. pero antes de eso me sonaba para lo que era la parcelación o lo que era el consolidado, ya se había hecho un acuerdo anterior. No, sí, ese es el mismo acuerdo de hace... Que no sé de cuánto es ese acuerdo. Pues no lo sé, pero cuando, no sé los años que hace que del convenio. Yo he llegado a verlo, sí, está por ahí en el Del 94. Exactamente, esa fecha aproximadamente. Entonces la fase 1 sí que estaba completamente Ha consolidada, no se contestado, habían hecho perdón, las cesiones. ha contestado Pepe porque Pepe lleva aquí desde mucho antes, desde el 94. Entonces, Bueno, sí, pero recuerda la fecha, que se puede estar desde hace mucho tiempo y no recordarla. Y una pregunta, ahora ya está metida en eso. Sí. El terreno que tiene el ayuntamiento allí, ¿cómo ha quedado? ¿Fuera, dentro? El terreno, vamos a ver. Allí tiene el ayuntamiento hay que considerar... un terreno que se le concedió a consecuencia de... Pues dentro. El campo de fútbol, del convenio. Todos los suelos que se consideraron en ese convenio están dentro. Entonces, los propietarios tuvieron que ceder como equipamiento, como área libre o como terreno para patrimonio municipal de suelo. Entonces, todo eso va incluido dentro de la delimitación de suelo urbano no consolidado. El campo de fútbol yo creo que no estaba dentro de Era parte del campo de Vamos a fútbol ver, se cedió. os Era digo, la- el campo de fútbol no se ha incorporado porque, como veis, está en monte público. No, digo, pero que parte El del campo campo de de fútbol. fútbol entró... Como cedido. Entró dentro del convenio que se dice. Sí, como parte cedida. Como Medio parte campo cedida. de fútbol. Exactamente, medio campo de fútbol, porque el otro medio está en monte público. ¿Sabes Y qué no pasa? se puede Que no- considerar suelo urbano, o sea, porque tenemos una serie de afecciones, como por ejemplo eso, la de La monte ley público, forestal que es la se serie dice que el monte público tiene que ser suelo, bueno, Suelo en su momento rústico. no urbanizable era rústico. De todas formas, el campo de fútbol ya, por otro arreglo que se dice ahí, el campo de fútbol es de todo el Del terreno. ayuntamiento. Es de- Pero además No, es es que que esto no tiene nada que ver con la propiedad. Vamos, de hecho nosotros no sabemos la propiedad de nadie, Bueno, o sea, porque intentamos ser lo más objetivo posible. Entonces, nosotros no conocemos de quién son las propiedades, sino simplemente si cumple o no cumple. Entonces, el campo de fútbol efectivamente está actuando como un sistema general deportivo. ¿No habéis llevado a nadie de Cómpeta con vosotras? ¿De qué? no. ¿A alguien de Cómpeta con vosotras para inspeccionar, para ver los terrenos? y No, todo? eso hemos ido nosotras. Nosotras. Sola. ¿Y cómo habéis asesorado para ustedes solas meterse ahí diciendo esto Con es... 20 y tantos años de experiencia. No. Ah. Esto es, esto no es, esto... Es que eso, Bueno, pero es, eso lo estudiamos desde el es aire. desde el punto de vista No tienen que ir, técnico no y tienen que ir jurídico, al o sea, terreno. Claro, no es visual, es si tienen los papeles, si no los tienen, Mi si han cedido. pregunta concreta es si la concejala Rosa ha intervenido ahí o no ha intervenido. No, No, yo la he la dicho, la he verdad. conocido hoy. ¿Por No. qué? Es que no sé por qué. Bueno, Hombre, Puede Pepe, si explicarse. quieres que yo Vamos te a diga, ver. ella, Rosa, no ha ido a Diputación ni una vez De estando verdad yo que- aquí. Y yo la he conocido esta mañana, que ahora la he mismo saludado. vamos, efectivamente. Es decir, que ese De todas maneras, temor que gracias tú a tienes, nosotros, Pero no, hombre, entiendo que con esto a lo mejor alguien ha quedado más favorecido o menos, pero o sea, nosotros El no que haya hecho hacemos- alegaciones y otro lo mismo, que podrían haberlas hecho, no lo han hecho y no se han también, visto también, a ver, que Puede esto ser. es una cuestión Jurídica también, ¿eh? jurídica y Técnica. técnica, es decir,
A mí, gracias a Dios, nosotras, precisamente por eso yo creo que Diputación aquí hace una función un poquito más El que se hizo anterior, que objetiva. ustedes decís, que está en un tocho grande. Sí, que también lo hice yo, sí, está lo en hicimos Diputación. nosotros. Ese lo hizo se le pagó a un señor de Cómpeta 7 millones de pesetas, entonces eran pesetas. Ah, vale, dice la El avance. Y claro, y lo hizo, y se metió todas sus tierras, las metió dentro. Por eso Bueno, nosotros como no tenemos tierra tierra. con pena. Lo que Gracias. pasa es que a Pepe le gusta sembrar la duda. En cualquier No, caso, hombre, no, pero que bueno, que está bien que Yo no estoy aquí para sembrar dudas, yo estoy aquí para que me aclaren a mí, porque yo hombre, soy, claro, para eso hemos no soy venido. doctor en el tema, y entonces... Vamos a ver, esto está o sea, esto es una propuesta que nosotros hacemos adecuándonos a la legalidad, ¿vale? Primero por la visualización y luego porque el ayuntamiento nos ha tenido que entregar mucha documentación para ver qué es lo que se ha cedido, qué es lo que no se ha cedido, sí. ¿Qué infraestructura hay? ¿Qué infraestructuras no hay? Luego han tenido que venir los de Diputación para ver todo el tema, eso, todo el tema de infraestructura, que hay otros planos que están incluidos en el proyecto de limitación de suelo para saber por dónde pasa cada infraestructura, por dónde no pasa. Y luego, una vez que nosotros hemos propuesto ya lo que es urbano y lo que no, es la Junta de Andalucía la que determina si lo es o no. Entonces nos han hecho el informe, luego hemos vuelto nosotros a contestar, o sea, que esto sí que tiene un trámite, sobre todo por controlar lo que se pone como urbano y lo que no, para que realmente, objetivamente lo sea. No, ya, El Además, único, ese- Pepe, el único que ha hablado un par de veces con María Luisa Ah, he claro, sido yo. bueno, sí, claro. He sido yo, Alberto, Alberto. y Fran. el arquitecto. Ah, claro, Tomás, sí. Bueno, Ya yo del alcalde me fío. No ha Gracias. Sí, sí, sí. Gracias. No ha intervenido nadie más, con lo cual yo te No, puedo no. garantizar que ahí no se ha buscado ni favorecer a nadie, ni no De todas favorecer. maneras, es que aquí no podíamos ni favorecer ni dejar de favorecer, porque Sí. en este documento, a lo mejor en ese otro, que es un planeamiento general que se hizo en su momento, ahí sí puedes hacer propuestas, con lo cual a lo mejor la duda se podría surgir en las propuestas que uno haga, ¿no? Pero es que aquí No no hay cabe propuesta. propuesta. Aquí es una foto fija. ¿Cumple o no cumple con el artículo 45 de la LOA, que era la ley Anterior. antigua que es con la que se ha hecho esto? Tiene infraestructura, tiene Saneamiento, pavimentación. tiene la pavimentación, tiene las farolas, entonces Acceso rodado. cabe. Si no, no cabe. De hecho, hay algunos suelos que estaban, eso, por ejemplo, este que María Luisa comentaba antes, que estaban un poco a caballo, lo hemos propuesto como suelo urbano consolidado y la Junta ha dicho que no cabe. O sea, y hemos tenido que ponerlo como no consolidado. O sea, que realmente aquí no hay ninguna propuesta. Claro, nosotros lo hemos hecho por facilitar más la gestión aquí en el ayuntamiento. Pero bueno, si no cumplía, no... Y la Junta ya os digo que ha examinado todo muy detenidamente y hasta en el piquito este, además que tienen que ver el informe que he hecho con círculos de esto no, o sea, todo muy exhaustivo. O sea, que realmente no hay propuesta alguna, vaya. Sí. Es Lo Ahora que que hay. estamos en esta parte de arriba, Sí, esta línea que hay por encima del campo de fútbol, sí. roja, Eso qué? es ¿Que un llega hasta camino. ahí? No, eso es un camino. Eso es el camino que va, el carril Camino. que pasa por encima, Bueno, Pepe. No, Entonces- son las líneas negras, los puntitos Las negros. líneas Es negras donde llega. con los que son los Los triángulos, puntos- los triangulitos. cuadraditos. Los puntitos son las delimitaciones. Sí, los triangulitos, Se lo explica. los Son los triangulitos delimita el monte público. Claro. Es como la imagen de Pino. Sí. Y Y entra hasta aquí, por eso nosotros nos hemos tenido que quedar justo, ven que hace un triángulo aquí entre los dos triángulos que bajan, porque uno es de parque natural y otro es de monte público, ¿vale? esto es parque natural. Y entonces pues hemos tenido que delimitar lo que resta ¿Y el campo de de la fútbol que sección. se queda? ¿Medio en un lado, medio en otro? No. Sí, el campo de fútbol se queda como un sistema general de área libre, pero en suelo rústico. Pero es decir, Nosotros lo único que delimitamos es el suelo urbano. Sí, Ahí sí. la única... Que el no sé campo de fútbol queda fuera de este proyecto, ¿no? del suelo urbano, Del suelo pero urbano. no importa, porque Porque es es un una- campo de fútbol, es un sistema general que puede estar en suelo rústico. Y entonces O sea, que aquí no solo... es que se quede fuera de ordenación, sino que
es Eso un tiene uso ahora- compatible con el un uso suelo compatible Eso con el tiene suelo. otra categoría. A la hora de hacer Claro. actuaciones no hay problema. No tiene ningún Ni problema. eso ni porque- los depósitos de agua que están allí también. Nada, tampoco. Claro, Porque pero las bueno, infraestructuras pueden estar en el suelo. Manolo, no preguntamos toda la vez, pregunta uno. Oye, Pepe, Que si de tú verdad. quieres preguntar, yo me callo y tú preguntas, pero que yo esté preguntando y tú estés dando la respuesta también, no. Yo he preguntado cosas distintas. Claro, estaba como ampliando. Que, bueno, ya está. Esto, que no, yo que he visto es muy resaltado el rojo, y bueno, esto que Sí, bueno, eso es que se utiliza ese grafismo y al final es verdad Bueno, que pues seguimos el con plano, todo. el plano este es muy grande y cuando se reduce se quedan los colores muy raros. Bueno, seguid ustedes que ahora vaya a Ahora llegar a sigue más preguntando, sitios, no pasa nada. Vaya a llegar a más sitios donde yo voy a hacer alguna pregunta. Para eso estamos Perfecto, aquí. para eso hemos venido. O sea que nada. Bueno, pues entonces esta alegación pues se estima, ¿vale? Todos los propietarios que hay en la segunda fase de Sierra de Cómpeta quedan dentro del suelo urbano no consolidado. Luego... La siguiente alegación es de José Ávila Ruiz. Sí, esta alegación se desestima porque el tamaño de la parcela al que hace alusión es muy grande, entonces hace que no se pueda considerar como un vacío urbano, sino como un suelo no urbanizable, sin descartar la posibilidad de poder desarrollarlo urbanísticamente en el futuro, mediante una actuación de nueva urbanización, que es lo que decíamos antes. Vale, esa parcela para que sepáis, está detrás del cuartel de la Guardia Civil, yo creo que lo sabéis, una que tenía allí José Ávila Ruiz, bueno, que tenía que seguir teniendo. Unos bancales. Unos bancales que los puso en Viña, que lindaban desde detrás del cuartel de la Guardia Civil hasta el carril de circunvalación de arriba. Claro que esto es lo que decía este señor en la alegación era como que él estaba rodeado de suelo urbano por todos lados, entonces como que era raro que en vez de hacer así y hacer la línea así, recta, pues hubiésemos como sacado su parcela. Sí. Pero es que su parcela no cumple. Entonces, cumple a lo mejor el fondo edificable que da a la carretera, pero no cumple nada. Y entonces, Claro. si ponemos el fondo edificable, necesitaríamos meter calles intermedias para que allí no se quede un bloque de edificación, sino que haya permeabilidad y que forme ciudad. Sí. ¿Vale? Entonces, por esto es mejor desarrollarlo en una nueva propuesta, porque esto en realidad es un nuevo crecimiento, no es un suelo urbano. Y la urbanización fantasma que hay encima, que Sí, entra, ya está. No, la urbanización fantasma que hay encima no entra. No, la urbanización no, él se refiere a la promoción que hay La promoción. lindando. Es que Claro, es que cumple, ya cumple, es que con el cumple. artículo 45 de... Claro, porque tiene la luz, tiene el agua, tiene todo. La farola. pero no está hecha, eso está hecho fuera Pero se ha quitado una parte. del límite del casco urbano. se hizo No, porque el fuera. límite del casco urbano lo estamos definiendo nosotros ahora conforme a la... O sea, esto realmente es para decir qué es lo que es casco urbano. Es Y que- es con respecto a lo que hay en la actualidad. Nosotros partimos de la realidad que hay actualmente. Es que la ley y la jurisprudencia lo que te viene a decir es que el suelo urbano es un suelo urbano de hecho. Sí, de hecho, cuenta con todos los servicios que la ley te dice para ser suelo urbano, lo tienes que considerar como suelo urbano. Por eso, esta herramienta está muy bien para los ayuntamientos, que no tienen planeamiento general, porque al final no hay que hacer Esa labor con cada claro, licencia. en cada vez, sino que hay una mayor seguridad jurídica tanto para el ayuntamiento, para los técnicos, como Para los para los propietarios, ciudadanos, claro. porque el ciudadano ya sabe lo que puede o no puede hacer, en qué situación jurídica se encuentra, que es bastante importante, pero que realmente ahí, vamos, la única cuestión es si cumple o no cumple, y si cumple con todos los requisitos, estamos obligados a incluirlo. Pero es que eso se hizo en su momento fuera de la ley. Pero igual que Sierra de Cómpeta, Claro. que eso se hizo un convenio sobre un suelo no urbanizable. Claro, O sea, sin que- tener planeamiento. Sin tener planeamiento, o sea que aquí hay muchas Cosas fuera de ley. que se han hecho sin planeamiento y Encima,
Que Por eso, este que no es proyecto, solo- este proyecto lo que viene es a dar seguridad, Exactamente, a recoger que a recoger partir de ahora esto que es es urbano lo que hay. y que no es urbano. Ya ahora no me pueden Sí, sí. decir que yo es que no lo sabía. Claro, sí, en cuanto, porque en el otro avance de suelo de suelo urbano que se hizo, que usted hace referencia, que habían encargado con anterioridad, ese no se aprobó definitivamente. No, ¿verdad? Entonces nunca ha llegado a decirse en ningún momento esto es el suelo urbano de Cómpeta. Eso es un Entonces, como- chanchullo que se hizo ahí en su día, en aquella época, y bueno. Bueno, es que el planeamiento es muy complicado de tramitar y de... Claro, pero que te quiero decir que como no se se aprobó definitivamente, en realidad luego a efectos prácticos no sirve para poder utilizarlo. Entonces, ahora lo que se hace es decir, bueno, pues en el 2022 esta es la foto fija que tiene Cómpeta como suelo urbano, ¿vale? Pero para eso hay que aprobarlo definitivamente, porque si no nos quedamos Y igual una que... pregunta, si esas casas que hay encima que se hicieron ilegales en su día hubiesen estado 500 metros más para arriba, No cumplirían. No cumplía porque tiene que tener continuidad con la Con trama la trama urbana. urbana. Perdón, ¿puedo hacer? En la Cruz del Monte, en un primer... Hombre, se metió. se metió la Cruz del Monte para que fuese urbano, pero Sí. la Junta de Andalucía nos dijo que, Que había que sacarlo. bueno, que había que sacarlo, que eso no... normal. Entonces se sacó, pero bueno, No lo metimos como un urbano consolidado, lo metimos como un urbano no consolidado en el que había que hacer infraestructuras y tal, pero nos dijo que eso no llegaba, no tenía la categoría ni de urbano no consolidado. en un futuro, cuando se haga... Ahora mismo está como asentamiento Exactamente, urbanístico pero que hay que en desarrollar. un futuro, cuando se pida no sé si Planeamiento general. el planeamiento general, Sí. pues entonces habrá zonas que habrá que ampliar y habrá zonas que entrarán como... Claro, esa zona entrará como una Claro, opción de transformación urbanística. pero ahora mismo no, ahora mismo lo que se ha delimitado es lo que hay o lo que se considera ahora que es urbano. Sí, lo que aplicando el artículo de la lista que determina que es suelo urbano, lo cumple. Lo que pasa es que es un instrumento que te delimita todo para que los técnicos no tengan que ir licencia a licencia determinando las infraestructuras que hay y el cumplimiento del artículo 45 parcela por parcela. De esta manera, pues ya lo tiene claro. O sea, si le piden una licencia aquí para hacerse una vivienda, pues si está en suelo rústico no se podrá, bueno, salvo que cumpla con el reglamento de planeamiento que nos van a aprobar ahora, pero si está aquí, pues tendrá otro régimen jurídico. Sí, pero de camino con esto se legalizan cosas como esas viviendas que hay ahí, que se hicieron por un pelotazo urbanístico y ahí está. ¿eh? Ya, pero... Pero como cumple, la Es que jurisprudencia cumple. te dice que si cumple con todos los requisitos, no Ah, podemos decir tiene que que ser no lo urbano. es. Aquí no hay... Es que no podemos hacer otra cosa, es que si es urbano, lo Aparte de tenemos que que yo creo colocar que como esto urbano. en el fondo da seguridad jurídica. Es cierto, seguramente que haya cosas que se estén legalizando Que sean de no- dudosa procedencia. Exactamente. Pero Pero si lo- supone, Se ha conseguido el estatus de urbano en el 2000, ¿sabes? Si en la actualidad tiene estatus de urbano, ¿no? Y supone una garantía de que no van a volver a pasar esas cosas. claro, porque ya queda fuera de Porque Parece la... que es un instrumento ahora también ahora. sí existe algo muy concreto que además está analizado pormenorizadamente uno a uno, donde te dice, o sea, dónde está el límite del urbano y dónde está el límite del rústico, con lo cual yo creo que en el fondo para Cómpeta es mayor seguridad y para evitar precisamente que vuelvan a pasar esas cosas Esas que han cosas. pasado aquí y en todos los muchísimos municipios, ¿no? de la provincia y de Andalucía. Sí, y de porque nos todo, hemos encontrado con muchas Pero cosas. si yo he sido el que más ha peleado aquí para que se haga una cosa de esta. Sí. Claro, es que es... Pero Es que es esencial, ¿eh? nunca se quiso hacer, la vez que se hizo fue chaval Aquí porque... María Luisa ha hecho, aparte de ese avance que usted dice, ha hecho 3 documentos, ¿no? 3 documentos de plan Que no se han general, o sea, aprobado. que no se han llegado a aprobar. O sea, que no no es había que... voluntad política, que no había por voluntad eso nos política. parece a nosotras... Por eso que dice, ¿queréis venir a completar el pleno? Pues por Claro. supuesto, vamos, claro.
¿sabes? Hombre, para que se vea que se ha hecho con total objetividad y que, ¿sabes? Hombre, porque van a Hay ver... mucho trabajo de... Ahora hay un alcalde que se ha interesado por eso. Y bueno, Nos podamos aprovechar. yo me alegro. ¿No? Y porque se va a ver el trabajo que han desarrollado durante muchos años, se va a ver reflejado de una vez, por lo menos en un documento, Claro. que hasta ahora todo ese trabajo que ellas habían desarrollado en la Diputación, pues no se había Si a mí me reflejado. comentan, es que Cómpeta que no tiene planeamiento, yo pensando con lo que llevamos trabajando con Cómpeta. Pero claro, también las tramitaciones son muy complicadas y todo. Es verdad que O sea, esto no es, fácil tampoco. no es una herramienta definitiva, pero es una herramienta que nos va a dar durante Un 2 o paso. 3 años hasta que lleguemos al planeamiento general, nos va a dar un estatus, una seguridad y Sí. de una vez por todas va a sentar qué es urbano y qué no es Y qué urbano, no. porque hasta ahora muchas veces hablando con la gente, no, pues esto es urbano, no, que no es Es que urbano. esto está al lado, es que esto Entonces, está- no. al final hay que pedir, o teníamos que pedir a la Diputación un informe de si realmente era urbano o no era urbano, con lo cual es que nosotros aquí en el Ayuntamiento no teníamos una seguridad. Y por Y- eso a estudiar el crecimiento tienes un punto de partida. Lo que estamos Totalmente, hablando. totalmente. Bueno, esto es lo que es. Y ahora vamos a... Por Claro. lo que crecemos, que Claro. eso ya es... Bueno, de todas formas habrá muchas lagunas, pero bueno. Claro. No, vamos a ver, es que esto es un documento que es muy cortito, que es muy incompleto. Vamos, que el plan general es mucho más completo, pero esto lo estamos haciendo de manera transitoria porque la Junta nos dijo que si aprobaban ustedes, inicialmente, antes de que la ley nueva entrase en vigor, se podría hacer este instrumento, pero ya con la nueva ley, este instrumento no se puede hacer. Por eso acordáis, Entonces es importante aprobarlo porque es como un beneplácito que nos está dando la Junta para los municipios pequeños, para que se además puedan llevan desarrollar. muchos años intentando sacar su ¿Os plan acordáis? general y que lo han tenido que, o sea, que se han quedado anulados todos los procedimientos. la primera vez que lo trajimos a pleno, que fue a final del año del 2021, Claro. ¿os acordáis que hicimos un pleno urgente? Sí, que llevaban 2 días Eso para... es que decir, bueno, pero ¿esto por qué tanta urgencia? Porque cogimos prácticamente que faltaba un día o dos, Digo, dos Ya para en entrar principio, en o entrar el en- hacéis el pleno, diciembre exactamente, entró en vigor la o ya ley. no se puede Y entonces ya conseguir. no se podía hacer. Entonces esa fue la premura de aquel pleno, Yo me acuerdo que que no yo- era yo- porque yo- tenemos que hacer- Pero hay quisiéramos. muchos municipios enfadados con nosotros porque no nos dio tiempo a hacer más proyectos de delimitación del suelo urbano. Desde aquí Entonces, cada uno le tenemos que agradecer que por lo menos con nosotros se Claro, pusieran claro. y nos sacaran el Claro, documento. hicimos 4 o 5 por cada uno de los arquitectos, pero más no nos dio tiempo, claro. Y es los porque- municipios pequeños... Y es porque ya el trabajo prácticamente lo tenían ya Sí. realizado desde antes. Bueno. A mí en el... perdón. No. Hable usted es que está sufriendo. Yo lo sufro, de verdad, eso que hay duda. Me llama a mí mucho la atención el Zoom 1, que es muy grande, el más grande, bueno, Sí. quitando el Susel, porque esto es, o sea, reunirá los requisitos, pero es como, porque es como una isla que queda dentro del Claro, Cómpeta, es como un supongo. vacío urbano, sí. Porque es todo monte y sin embargo, ha dejado fuera el pico, se ha ampliado lo de la alegación, ¿no? Estamos viendo Sí. la alegación, que Sí. es también monte, lo que hay al lado son 3 o 4 casas, que es el pico que no ha entrado, digo, es una cosa que sí está consolidada, que tiene casa, que tiene agua, que tiene todo, y sin embargo ese cachillo no ha entrado. Sí, Sin pero- embargo, todo lo que no está construido sí ha entrado, me ha llamado, no sé, me ha llamado la atención. Sí, pero porque los terrenos del suelo urbano no consolidado 1 están dentro, o sea, De la están trama. dentro de la configuración de Cómpeta, por debajo de la circunvalación. O sea, y es como un solar grande que hay allí. Sí. Y entonces por eso, entonces lo único que se ha ampliado con los terrenos que de la alegación 5 de María Cristina Ramírez Denso, que proponía que su vivienda y eso, o su suelo entrase como urbano no consolidado. Entonces pues como estaba adosado a un urbano no consolidado, pues se ha incluido porque reunía las condiciones para Sí, que si hacerlo. lo mismo las personas de las 4 viviendas de al lado hubieran hecho una alegación, pues lo mismo se hubiera estimado y Pero se que hubiera muchas hecho todo. veces lo de estar Sí, en yo suelo creo que se ha urbano quedado del consolidado tampoco están, es decir, que hay gente que no quiere estar en suelo urbano consolidado porque al final acabas pagando
Claro. Claro. O sea, más por estar en suelo urbano consolidado que en suelo rústico, y a lo mejor uno quiere seguir viviendo en su suelo rústico, es lo que Sí, que cada uno tiene su... Sí, claro, que muchas veces, o incluso nosotros, por ejemplo, en algún otro municipio se han incluido terrenos y nos han pedido excluirlo y estaban... O sea que, Sí, que cumplían con todos los... Cumplían, Sí. pero nos han pedido, claro, por supuesto por escrito, porque si no... Bueno, que se nos han les- pedido excluirlo, pero porque no eran urbanos consolidados, No. no cumplían... Pues cuando urbano consolidado es que hay que ponerlo a hay la que fuerza. poner. En el Zoom 1 hecho precisamente, Pepe, donde se cortó ese árbol que iba a cambiar aquello del propietario, que ahora va a pasar a lo consolidado. ¿Dónde está eso? Eso hay que aclararlo. Eso hay que aclararlo. El Zoom 1, en el Zoom 1 donde hace... Arriba, Arriba, la mancha más grande es roja. Ahí en el pico de abajo donde se cortó el árbol y no se sabía el dueño, y después apareció el dueño y decía que no era suyo, que estaba comprando ¿Lo otro. digo? Eso fue ahí. Ajá, y eso ha quedado urbano. Urbanos no consolidados. Sin embargo, ahí no hay viviendas alrededor ni nada. Claro, pero está dentro de un vacío, o sea, está rodeado de suelo urbano. Está dentro de la malla urbana. Claro. está rodeado de suelo urbano, entonces es un vacío urbano que hay que rellenar. Es curioso porque las colmenillas, que ya es lo que estaba hablando, que es como la isla de arriba, al final toma la posición, que vamos, que me parece perfecto, y eso que en su tiempo pudo ser una irregularidad es la que hace que se cree esa isla. Claro. Porque en verdad... Sí, lo pero que bueno, sea- también, no, lo- pero también porque tiene frente a dos viales. Vamos a ver que, por ejemplo, se puede decir, bueno, ¿y este por qué sí? No, es este curioso por que qué no hay queja. No, pero si no es la por curiosidad queja, sí. legal de que una cosa que lo mismo se hizo con cierta irregularidad, que ya queda totalmente asentada y queda urbano, Sí. al final es la que genera La que ha un generado hueco el vacío que hace urbano. que otra cosa que tampoco es urbana pase a ser urbana. Sí. Sí, pero bueno, esta zona sí es urbano porque tiene conexión con Sí, la sí, porque eso tiene tiene toda la todo, ¿no? infraestructura y lo tiene por Ya las hace dos muchos zonas. años está todo consolidado y sus calles se dieron más público, creo que las calles. aunque- Ustedes cuando hacéis estas cosas, por ejemplo, este pedazo que estamos hablando, Sí. ustedes no interesa si es de uno, si es de dos, si es de tres. No nos si es de cuatro. interesa ni lo queremos saber. Exactamente, que digo que eso se ve la zona Y ya está. Claro. y se engloba toda, ¿no? Sí. Nosotros De hecho, somos se hace de técnicos suele y de hacer- jurídicos. Sí, Ya sí. está, no de nada más. Que es nuestra Y de hecho nosotros utilizamos muchas veces los límites catastrales para la delimitación. Normalmente utilizamos límites topográficos, pero también a veces se utilizan los límites de las parcelas catastrales, pero no conocemos los propietarios. ¿Sabes? Solo la delimitación que hay. No, ya no me refiero a que conozca al propietario, sino que No, se ni de- conozca de cuántos son. Bueno, No. bueno, más o menos sí. Vamos a ver, porque, pues, bueno, a lo mejor uno tiene 5 parcelas, sabemos cuántas parcelas son. Pero no los titulares Porque no, tiene no, número, no. la 900, 901. Claro, pero no sabemos si uno tiene 5 parcelas o 10 o una parcela de cada propietario. Este trocito que estamos hablando, ¿sabes la parcela que tiene? ¿De cuál? del Zoom 1. Bueno, sí, pero- lo que se ha alegado. Sí. No, Sí, lo que pero- está ligado No, o y el eso cacho no de- sale. No, el que se ha alegado es uno. uno. El que se Una ha alegado es parcela. uno. Una parcela. No, Una no. parcela. Lo que estaba diciendo de la parte del olivo, si te pones a ver las rayitas con un numerito, ahí empiezan a ver parcelas, que los mismos son todos del mismo, no, o dos o tres, pero que son distintas, ahí están No, eso es no. muy difícil. Nosotros, o sea, cogemos el plano catastral y lo hacemos nosotros, solamente que el 1 se ha ampliado y se ha ampliado más, se ha hecho más grande y se ha metido en la parcela de la la alegación. persona que ha alegado. Pero esa es la parcela que hemos metido, los demás estaba ya en la aprobación inicial. Solamente que el bocado este que se le da superior es el que se ha incluido nuevo. No es verdad que si las parcelas no se pueden. Uno que tiene una parcela no la tenga que heredar a su hijo, no puede trocearla. No, eso es así, ¿no? La podrá No, hacer. hombre, si es suelo urbano, sí. Si es Sí, urbano consolidado. sí, si es suelo urbano, sí. Si no es suelo urbano, como el caso este que no era suelo urbano hasta acá. Esa parcela, si es de una persona que tiene varios herederos, no la puede trocear. No, hombre, Bueno, tiene que ser depende la si parcela mínima de cumple cultivo. la unidad mínima de cultivo.
Eso claro, depende de la Hacerse extensión de que se acuerdo asigna. A ver, si estás en suelo rústico tienes que cumplir la unidad mínima de cultivo. Igual que si estás estás en en suelo urbano, privado tienes que cumplir la... El suelo urbano tienes que cumplir también la parcela mínima. O sea, Que- que Pero no, lo- que no pero se eso puede urbano- cumplir. no La parcela es- mínima es más pequeña que la de cultivo, ¿no? Claro, Totalmente. es una parcela destinada a edificar, no a plantar lechuga. O sea, entonces es todo más pequeño, claro. Otra preguntilla, si hemos terminado esa parte. La parte de tejarejo que vuelve, si nos vamos al plano abajo derecha, por así decirlo, tenemos como un bloque que se hizo allí, que está así, Sí. y también genera una futura isla, es decir, que se quiere llevar de por medio esa V, ¿no? Que supongo Esa es la que hemos Piquero- Esa es la que comentado hemos dicho antes. Esa es la que Pero- hemos hablado antes. de la que- delegación. Pero esta no tiene a los dos Ahora, esa es lados. la que no se hace esta delegación. Claro. Esta no tiene los mismos requisitos de, Sí, la, porque de no- la SUN. Porque ahí faltan calles, lo que estamos hablando. Claro. Si hubiera ciertas calles, pues... Sí podríamos. Vale. Justo ahí al lado, un poquito a la izquierda, que hay un terreno que parece que no está construido y es bastante grande, que está como incluido como urbano. Sí. No sé cómo decirlo, justo en el extremo El que tiene izquierdo la abajo. señal es el que Sí, tiene. ¿lo puedes señalar? Sí. Vale, señala este extremo. Este cuadradito. ¿Ese trino? Este Vale. Ah, pues te cuento. A ver, Sí. ¿qué? Ese sí, ese lo de detrás del cuartel de la Guardia Civil, ¿no? Sí. Sí. Mira, os cuento. Eso se ha colocado así porque la parcela catastral tiene esta delimitación. De la Guardia Civil, o sea, lo que es el cuartel Sí, es esa parcela completa. tiene esa parcela completa. Entonces, la incluimos así y la Junta de Andalucía, cuando hizo su informe, no ha dicho nada. O sea, la considera como... Vale, como- entonces vosotros incluís parcelas completas. Si son parcelas grandes, las incluís. Claro, sí, son parcelas, pero no Pero grandes. que puedan son cumplir. parcelas de urbano. Hemos incluido parcelas de urbano, entonces la parte de delante está la edificación, la parte de detrás contaba como si fuera el jardín de esa edificación. Vale. Entonces se ha incluido porque estaba como la zona verde de esa edificación por detrás. Si tú tienes un terreno, tienes una casa y por edificabilidad tienes jardín terreno, no te voy a dejar. La casa es Claro. edificable, pero ahora el jardín lo pierde ya que... No, o sea, ya no es que sea edificable, ¿no? Porque a lo mejor no se No puede van a ya edificar. edificar más nada porque Sí, porque haya está agotando agotado. edificabilidad. o lo Que no lo sé, pero sí no va a dejar una parte en rústico y otra Claro. en urbano, porque realmente la parte del 100 es urbano. Entonces todo lo que hay detrás del cuartel de la Guardia Civil, para arriba y para el lado, Eso es parcela como de la Guardia Civil, o sea, como de la parcela de la misma parcela de la Guardia Civil, así viene en catastro. Todo no, y la parte de al lado tampoco. El hueco este de una parte de los coches, no. no. Está aquí afuera. No. Sí. Cuando aparcan los coches Donde detrás está de la la cruz, fuente, eso está aquí afuera. detrás de la cruz, Eso está aquí afuera. eso es lo que hay afuera y todo lo que hay por detrás del cuartel. Y de la todo Guardia por lo que Civil. hay por detrás, sí. Que además ahí se ve la delimitación, Pepe, por La detrás. alegación Sí. es esa de que hemos comentado antes. Sí, pero bueno, esto para un técnico, Esto. sí, eso sé yo porque lo estoy viendo, pero ya para, bueno, y aquí se ve lo de los bancales, Eso Eso, lo de los bancales y lo otro que estará por aquí. Claro, exactamente, y ahí. la Y cruz- una V, la V que la cruz entra- estará por aquí, Aquí. o aquí, esto es la carrera, ¿no? Todo esto es Exactamente. Mm. Pero El pico ese que entra es la cruz, la fuente que hay aquí, la cruz. verificación. Bueno, entonces todo eso hasta las colas sierra, ahí el parque natural está delimitado aquí, se ve aquí. Sí. Claro. Ese verde oscurito. Lo que es verde a rayitas. Lo verde oscuro, eso es lo único que Y la- está Esto, No, y la Mira, aquí está en la leyenda. las rayas. Sí, pegado eso al campo de está en la fútbol, leyenda. eso está pegado al campo de fútbol. Sí, exactamente. La delimitación. Sí, ahí Y está. entonces la delimitación se ha quedado fuera, todo lo que es parque natural, monte público, todo se ha quedado fuera de, como es lógico, del suelo urbano. Es que eso es suelo rústico por ley, o sea, no puede ser suelo urbano. Y lo que es menos verdecito, Eso es un hábitat de interés comunitario, pero que es que hay una especie arbórea
que es la 51011, la Ahí hay 5300, pino y hay... pues eso, que tienen interés comunitario. Pero no es parque natural. No, no, no es parque natural, no. Solamente que ¿Es existe... tierra del pueblo? Sí, Tierra del pueblo. sí. Tierra del- Simplemente que existe ese tipo de vegetación allí, que es un hábitat de interés comunitario. Muy bien. Pero las hemos dejado grafiadas para que se vea que en realidad se ha tenido en cuenta todo, que no, ¿sabes? Que no se han hecho las delimitaciones porque sí, sino porque realmente, ¿sabes? Era lo que esta superficie estaba no protegida, pero sí está señalizada por la Junta de Andalucía como un hábitat de interés comunitario y nos pareció interesante reflejarlo en el plano. Bueno, entonces... Pero no afecta a la No afecta a la clasificación del suelo, clasificación. sino sencillamente hay especies arbóreas que el día, pues si está dentro del suelo urbano y se va a construir, pues habrá que tenerlas en cuenta Para intentar No, deteriorar lo eliminarla. mínimo, sí. Debajo del campo de fútbol, donde termina el aero del campo de fútbol, ahí en lo que queda sin urbanizar y queda sin... Ahí sí se puede, eso queda de casco urbano, Lo que está rayita roja, sí, lo que está rayita roja. Sí. ¿vale? Y lo que está por debajo de las rayitas, pues es suelo urbano suelo urbano consolidado. Esto sí, al principio de la subida, esto sí que es consolidado. Sí, y la rayita rosa, color de Suelo rosa, urbano no consolidado. suelo urbano no consolidado, Es que se ve muy mal. ¿qué se puede hacer ahí? Pues ahí puedes edificar, como es lógico, hacer como suelo urbano no consolidado, como se puede hacer como suelo urbano, pero hay que hacer todo el tema de urbanización, de abastecimiento, saneamiento, incorporar todas las redes de abastecimiento. Que antes de y edificar, saneamiento. y hay que nada, urbanizar. hay que urbanizarlo y meter todas Eso las ya redes. está en el primer convenio que se hizo ahí, ese que yo te he dicho, está todo eso. Claro, recogido. Que tienen que urbanizar todo eso. Pero eso igual Por que eso- aquí, en todos Sí, sí, los, en todos los- en todos todas los las ámbitos que rayitas. no están consolidados, que les falta esa consolidación, tienen que hacer las infraestructuras. Y ahí es cuando lo mismo me Y las equivoco. lesiones. Eso, ahí, es que por desconocimiento digo, es cuando dice, venga, sí, vamos a urbanizar, tienes que hacer tal, y me dice hacer espacio público con parques, Exactamente. para un... Y para equipamiento. Y para equipamiento, ¿verdad? Sí, pero en este caso ya están cedidas. ¿Ya está agotada la sesión o todavía? No, que ellos ya han cedido. Lo Sí. del suelo urbano no consolidado 1, al estar metido en el mismo convenio de Sierra de Cómpeta, ellos ya han cedido y por eso los suelos que son municipales se han incluido dentro de este suelo urbano no Has dicho el consolidado. 1, pero hablas del 6, ¿verdad? Son 6. 6, 6, Ah, sí, seis. perdón. Digo, es que yo viendo todavía el 1 que era la isla, digo, espera, me he El perdido. 6 ya ellos cedieron áreas libres y cedieron equipamientos que se han incluido dentro del suelo urbano, dentro de este ámbito. Entonces, fuera de lo que es el camino propiamente dicho, no hay capacidad de solicitud de más sesiones por el No. parte del tren. No, en el 6 no. Vale. Lo que pasa es que sí tienen que Hacer todas las urbanizar. A la infraestructuras. calle, Y hacer... lo que se dieron se refleja aquí. Sí. el campo de fútbol. No, el campo de fútbol no. No, que eso he peleado mucho para que no fuera el campo de fútbol, que es lo que ellos querían No, hacer. no, está en otro plano que se llama dotaciones y áreas libres, de aquí, de este proyecto, están incluidos como equipamiento y como áreas libres las zonas que ellos han cedido. Y esas son zonas del ayuntamiento. Pero no la mitad del campo de fútbol, No, si el campo de es fútbol lo no que está ellos dentro. quisieron Que está ceder. en otras partes de... Pero si el campo de fútbol no está incluido en el urbano. Y no se aceptó. No. Vale, que es en otras partes, que no es ahí, sino en otro emplazamiento. del No, pueblo. está en el suelo urbano no consolidado 6. Sí. Hay unas zonas de áreas libres y otras zonas de equipamiento. Que no quiere decir que, Ah, vale, está en aquí, este es que no está viendo... Que no se Venga, ve, vale. que no se ve en el Vale, plano. vale. que toda esta zona que está delimitada No no, es- quiere decir que se pueda construir en toda Ahí, la zona. ahí a lo que Porque iba, yo ahí te a lo que podría iba. llamar para que imprimiese por lo menos un plano de equipamiento voy- de voy- área libre. Ahí está Alberto. Alberto, sí. Ya, Miguel, dile a Alberto que venga, por favor.
Sí, porque es el único que tiene un carácter especial porque ya existe ese convenio anterior. Los demás, Claro. ¿verdad?, estarían por hacer y entonces... Claro, pero por ejemplo, en las Colmenillas, igual, las Colmenillas están como suelo urbano consolidado, pero no todo lo que ha metido ahí es para construir. Ahí también están los equipamientos y las áreas libres que ellos ya cedieron. Porque ya Y están eso además suelo inscritos consolidado. a nombre del ayuntamiento. Sí, por ejemplo, el pico ese que había arriba, el que hay arriba del todo es el que hablamos en el pleno, que creo que es del ayuntamiento precisamente. Mira, podrías imprimir el plano de áreas libres y equipamientos. Sí, lo decía la ecótica. Mira, Sí, de todo, por favor. por lo menos los 14. Sí, gracias. No somos tantos. Es que en el proyecto de limitación solo nos dejan diferenciar entre suelo urbano consolidado y no consolidado. Pero para llegar a esto está todo muy estudiado y Pero todo no muy establecer la ordenación de la... pormenorizada. Ah, sí, te digo, es solo el caso particular de esa, porque como los demás quedan por hacer las sesiones y demás... Ya, pues, pero por no- ejemplo en no- Sierra de Cómpeta igual, en Sierra de Cómpeta se han incluido equipamientos y áreas libres que tiene el ayuntamiento como suelo suyo porque fueron cedidos y también aparecen Y como... aparece. Claro. Bueno, hay otro terreno que no, también voy a preguntar mientras... Sí, hay otro terreno que se le cedió al ayuntamiento, que está por donde está el tanatorio ahora, para arriba, la salida esa para arriba, de carretera abajo. Ahí hay un terreno que es del ayuntamiento que se le cedió al ayuntamiento. ¿Eso está reflejado por ahí? Ese en el Zoom 4. Sí, ¿Y está ahí? ¿Está metido sí, ahí? sí, es lo que... Esos son los olivos que hay pegados allá a la casa de El la arroyo para arriba. Exactamente, el arroyo y- donde está el tanatorio, todo no, está de carretera abajo. Saliendo del pueblo, está de carretera abajo. Sí, Sí, vamos a ver, ahí todo lo que viene pintado con rayita en el Zoom 4. Aquí. sí, pero es que a ver si terminamos nosotros a saber qué parcela dice esto. Porque esto está abajo, pero me parece que no lo ¿Este trozo de aquí? A ver, Pepe, los bancales que encendieron, ¿cuáles eran? Son olivos. No, Sí, pero ¿cuáles eran aquí? Señalarlo. Él es que explícalo. No. vamos a ver, donde había proyectado una vivienda, o sea, una vez de proyectado una vivienda de protección oficial o rodeza, ¿no, Pepe? Y lo que hicieron... Te refieres a ese terreno. Se refería Ahora la carretera de la Toda esta salida zona de del aquí, tanatorio. que es propiedad del ayuntamiento de Cómpeta, todo este trozo. Ah, vale. Pero que, vamos a ver, Con la carretera que viene por Pero si si es es propiedad del ayuntamiento de Cómpeta, es propiedad del ayuntamiento de... Pero no Pero es que un nosotros, 4, ¿no? Es más para afuera, ¿no? sobre las propiedades No, es un 4. lo Es un tocamos. 4, ¿no? No, no, Son 4, esta pero es la no, salida pero del- no todo lo que viene ahí dibujado con Esta es la rayita subida, pertenece al la subida. ayuntamiento. No, ahí donde está la casa de Sin Terminar de Juan, ahí en la zona. Claro, pero además si es del ayuntamiento de Cómpeta, pero es de uso residencial, porque decía que iban a hacer Sí. vivienda de protección pública, Que no no tiene- queda en el plano que va a traer Alberto, no queda A 100 metros. grafiado ni como equipamiento ni como área libre. Vale, vale, Pues sí, está no, más no. arriba, está más para la Aquello no salida salió del para adelante porque Está por aquí. la protección Está por oficial la se perdió parte en el de abajo. del Sí, camino sí, sí. y no hubo interés porque... Hay un terreno de los pericos, Esto, ¿no? que lo salía... No, él dice los... Fuera, los olivos de aquí debajo. Sí, pero que como aquí no está hablando de titularidad ¿Sabes qué municipal o pasa? no, Que- sino de que urbano, real- urbano. Exactamente, que realmente... Es que nosotros no esto- miramos titularidad. O sea, que No, si pero- es del ayuntamiento, está cedido y está inscrito a nombre del ayuntamiento, pues será del del ayuntamiento, ayuntamiento. pero si no es urbano, pues no se puede incluir, si es urbano sí. Pero te está diciendo justo Vale, pero enfrente que- de la fuente cuando termina la casa para arriba a la derecha, ¿no? Termina la casa del Sí, barrio. a la derecha. A debajo carretera abajo, o a 100 metros o menos, a 100 metros o menos están los olivos. que Como están ahí. empieza a subir está la fuente, la Eso se casa. queda fuera, Pepe, se queda fuera Claro, del urbano. Pero Sí. no deja de ser del ayuntamiento. No deja de ser del ayuntamiento, que los del país, los que os vayan a quedar aquí, Que lo sabemos porque está puesto a nombre del ayuntamiento. en el Claro, no, catastro, y Pepe. claro. está puesto en eso lo cedieron los pericos. Sí, sí. Eso está inscrito a nombre del ayuntamiento. Sí, lo que pasa es que se queda, yo creí que se refería a la parte que hay lindando al tanatorio, que allí hay otro trozo de Está terreno. pegado a un terreno que es de Pepa Arturo, era de Pepa. Sí, 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 está allí es como un horcajo que hace que es prácticamente casi todo del ayuntamiento. Además está, ahora después, si quieres, hablas con Higuera, que te lo especifica dónde está el terreno y que está Sí, sí, puesto a nombre del yo sé ayuntamiento. cuál es, lo que no sé es lo que es de grande, pero yo sé cuál es.
Pero lo de Pepe Arturo estaba justo pegando lo de Valencia. Sí, por encima. Pero de carretera arriba o carretera abajo. Ah, De carretera abajo a la derecha. Este terreno está justo debajo donde está donde antes se utilizaba para la basura, la caseta grande, pues de allí para abajo. Hay un trocillo lo primero que es un solar que no es del ayuntamiento, pero luego de allí para abajo hasta el barranco es entero del ayuntamiento. ¿Por arriba o por abajo? No, para abajo, hacia abajo. Sí, me refiero por la parte de la caseta o por debajo de la carretera. Debajo de la carretera. O de la carretera, sí. Uno de los terrenos justo en la parte más sur del mapa. Sí. Danos más pistas. Aquí, esto que tengo señalado. Sí. Que eso en teoría tampoco está edificado ni hay ningún tipo de acceso. Bueno, sí, a esa acceso sí parcela. hay. Claro, acceso sí hay. Claro, es que esa es como la zona como de aparcamiento de tal de la nave que hay ahí. A ver, el aparcamiento de la... Lo que hablábamos antes de que la parcela entera tiene la nave y la parte de delante, que no Sí. puede decir, es la parcela, la nave sí, Sí. pero el aparcamiento no, es la parcela entera, lo que sí vuelve. Sí. Porque tiene acceso y tiene su... Y eso ahora después, siendo urbano, ahora tendrá de esto de industrial, del uso que Claro, tenga la eso parcela ya es finita, eso que tenga. que es otra cosa Sí. distinta. Pero que en este documento no podemos entrar. No, En era este por documento no podemos ni clarificar establecer- quién corresponde y quién no aquí. Ni usos, ni ordenanzas, ni nada. Y cuando has dicho antes que es titular municipal, sí, pero no el registro, por ejemplo, todos los puntos del pleno, especialmente eso, algo que está en nuestro nombre en una parte y en otra no lo vamos a solventarlo, ¿no? El castillo, ¿dónde ha quedado? El castillo desmontado. ¿Pero dónde? Habrá que buscarlo con un par de palas. Pero el sitio. Eso pues habrá que encontrarlo primero. Nosotros no lo sabemos, esta señora que te en Málaga, ¿cómo lo van a saber? Claro, Cómpeta, El castillo de Cómpeta no lo sé. por escudo, tuvo castillo, Tuvo que tener castillo. tuvo castillo en algún momento. De hecho hay un par de estudios de algunos historiadores. Llevamos buscándolo un montón de años y Y también lo hemos encontrado. nosotros tenemos hecho el catálogo Por ejemplo, yo no lo he patrimonio de encontrado, ¿no? La Cómpeta. historia urbana es que se desmontó para uso a piedra o porque vamos, enterrar un castillo es muy complicado. Claro, ya ves. Ya. Se recicló, ¿eh? Se Claro, recicla. reciclado. Hay que hacer muchas bancadas. Ya. Pero no se sabe el sitio. No se sabe. Hay un par de estudios aquí de eso, de gente que estudia historia y que ha hecho. Es que yo ¿Dónde está el castillo? te entendí el otro día que estaba el castillo ahí. Algo quedará en alguna parte, pero. Y entonces, Todos los sitios no sé. yo te entendí que estaba el castillo ahí y digo, bueno, que lo sabe a todos. Yo no lo sé, Pepe, yo no tengo ni idea. Yo llevo unos pocos de años buscándolo, como dice Manolo, pero tampoco lo he encontrado. Así que lo mismo cualquier día a la hora de hacer alguna excavación o alguna obra, lo que sea, lo mismo sale algunos restos Yo creo que que podemos Pepe sabe decir. dónde está el castillo. Él estaba casi de idea. Yo creo que Pepe, con los años que llevo aquí, sabe dónde estaba el castillo, dónde está el plano. Y donde está el rey, oye, también. Pero eso se va a los archivos de la catedral de Málaga y está allí seguro. Toma, aquí podemos ganar ya. Hasta que haga. Yo me pasé cualquier Lo verde, Libre. lo verde, lo del ayuntamiento. No. Libre. No se puede edificar. Libre de esto. Sí, pero este no era para saber lo que había de la... No, mira, por ejemplo aquí, hablando del sunset, lo que es amarillo claro es lo que queda como... Lo que es amarillo claro es equipamiento. Eso, Claro, y Y lo además, que es verde, lo que es área libre, que es la cesión que se hizo Que al es de ayuntamiento titularidad de municipal. titularidad municipal. Que lo verde, ¿no? Lo verde. Lo verde área libre y lo amarillito claro, Pues eso es lo que yo he preguntado, como Rosa me ha dicho que no, pues Pues por eso hemos traído el plano. Le he dicho que todo no, lo que contrario. no se puede construir, pero lo verde es lo que está cedido de... Sí. y lo amarillito claro. Y lo amarillo claro por debajo del campo de fútbol. Y lo amarillo claro también está cedido. Y de la curva para arriba. ¿Eh? Eso es.
y luego por los demás sitios lo mismo. En la parte de arriba de las colmenillas está la parte más superior, que es de área libre, y estas dos parcelas de equipamiento que también están cedidas al ayuntamiento. Exactamente, en lo alto del todo que hay una grande verde, Pepe, que es las colmenillas. Ese área, cuando se hizo también un convenio, el convenio de las colmenillas, ese área fue el que se cedió al ayuntamiento, que es propiedad del ayuntamiento. Por eso está como urbano consolidado, pero está sin no tiene nada. Lo que hay amarillo, Eso fue maldito, parece ver que te doy aquello por ser. lo amarillo es de equipamiento también, Sí. se dio, ¿no? ¿Y cómo ha quedado aquella zona dentro de lo urbano? Sí, La urbano colmenilla, consolidado. Sí, porque además que el ayuntamiento ya había hasta recepcionado las obras. Y las calles y todo. Sí, sí. Pues la finca que comentabas no está aquí reflejada, ¿no? Los olivos últimos que hemos estado hablando. No, porque No, porque eso... queda como suelo rústico. No, me refiero en la de equipamiento. Que no Sí, pero como es fuera del suelo Es que rústico, no solo parece se hay... o sea, fuera del Esto suelo solo puede delimitar el suelo urbano. Sí, esto, aunque- esto solamente dentro del suelo urbano. Sí, Claro. a excepción del campo de fútbol. Sí. ¿Vale? Que el campo de fútbol está en suelo rústico, pero sí se ha colocado como... por pertenecer al convenio y No, por porque aclarar es un esa sistema parte. general, Por un es sistema, decir, por eso un sistema general. que tiene más entidad que a lo mejor... Que un solar o lo que sea. Sino porque funciona como equipamiento. Bueno, vaya a hablar de otra cosa, si no voy a hacer yo una pregunta. No sé, encantado de escucharle. Nos queda una alegación que ver, ¿no? La alegación, solo la de... No, La hemos hablado, La hemos hablado. Hemos ido hablando de ella. Sí. Algo que buenamente. Y nada, pues eso, deciros que esto se inició con una consulta pública, lo aprobasteis, lo aprobaron ustedes inicialmente, se publicó en el BOP, se salió a información pública y se hicieron estas 5 alegaciones de los propietarios, y luego se solicitaron informes a urbanismo, a salud, a carreteras andaluzas, a agua, a medio ambiente y a vías pecuarias, y todos los informes han sido favorables, ¿vale? Menos el de urbanismo, que era favorable condicionado a que quitásemos los trozos esos de urbano consolidado y que la pusiéramos como no consolidado. Y entonces eso es el cambio que se ha hecho en este documento con respecto a la inicial. Bueno, pues mira, precisamente en eso es lo que yo quería una aclaración, porque posiblemente esté bien aclarado, pero yo no lo cojo. Dice aquí, lo que tú acabas de decir, conforme a la normativa expuesta, la tramitación a seguir para la aprobación del proyecto de delimitación de suelo urbano es el siguiente. Primero, aprobación inicial por el ayuntamiento. Eso ya lo hemos hecho. Eso lo hicimos. Sí. Segundo, información al público de un mes. Que eso también salió después del BOP, Vale. de la publicación del BOP. Y se presentaron las 5 alegaciones. Vale. Pero ahora pone aquí, y entonces yo quiero la aclaración porque seguro que está bien puesto, pero que yo no lo interpreto. Entonces luego pone 3. Informe preceptivo de la consejería competente en materia de urbanismo. Consejería competente. Claro, Ese es el que hemos comentado. Un momentillo. Consejería competente. Entonces, ahora debajo pone conclusión. Seguido que ha sido de forma adecuada a derecho el procedimiento para la aprobación del proyecto de delimitación de suelo urbano del municipio de Cómpeta, atendido el informe de la Diputación de Málaga como redactor del citado proyecto, de fecha, aquí está lo que yo no cojo, de fecha 2 del 8 de 2022, o sea, hace casi un mes y algo, se eleva a pleno. La pregunta mía es, si la Diputación, porque arriba pone que el informe lo hará la consejería competente, consejería, no Diputación. Claro, pero vamos a ver, le explico. El procedimiento que pone arriba es el procedimiento de aprobación del documento.
en ese La Diputación lo que hacemos es redactar, no aprobar. y hemos ¿no? emitido un informe, que es el que tienen ustedes delante, creo, en el que se ha analizado, se han contestado precisamente ese informe de urbanismo de la Consejería, más las alegaciones, y en virtud de ese informe, donde nosotros aceptamos o no las alegaciones y todo lo demás, por lo que se somete al Pleno, pero en el procedimiento no solo ha emitido informe, se ha emitido un informe preceptivo de la Consejería competente en materia de urbanismo, que es el que hemos comentado, que nos ha hecho hacer algunos recortes en el suelo urbano, ¿vale? Más informe de agua, de vivienda, o sea, ha habido 6 informes en total en el procedimiento, ¿vale? Lo que se hace ahí referencia es al informe que se ha emitido desde Diputación, contando cuál ha sido el procedimiento y cuáles han sido las alegaciones, y se han contestado las Vamos a ver, alegaciones. el informe ese de agosto es este, que es el que nosotros incluimos cuando se entregó al Ayuntamiento este proyecto de delimitación del suelo urbano. Se entregó este informe para advertir a Secretaría de todos los cambios que había con respecto a la aprobación inicial, ¿vale? Pero el informe de urbanismo fue el que ha redactó, motivado, claro, el que redactó urbanismo. Una vez que aprobaron inicialmente este documento, fue urbanismo para que lo emitieran informe. Urbanismo de la Junta de Andalucía. De la Junta de Andalucía, claro. Bien. ¿Vale? Y urbanismo de la Junta de Andalucía, que es la Consejería PP, emitió un informe, Sí. y sobre ese informe Que es al luego que se le ha dado contestación con este. Vale. Hasta ahí me lo habéis explicado bien. Vale. Ahora, como tenía que estar un mes expuesto al público, Sí. si se hizo el 2 de agosto, no, la exposición al público Es de la aprobación inicial. De las que aprobaron en diciembre. lo que nosotros aprobamos es lo que estuvo expuesto al público durante un mes. vale. Y en esa exposición al público, el público vio y hizo las alegaciones pertinentes. Mira, Es que quisiera yo terminar lo que yo estaba enfocando. No, por si. pero un momentito, que la aprobación inicial la hicieron ustedes el 21 de diciembre. Del 21. Del 21. La publicación en el BOC fue el 30 de diciembre del 21. Y luego el periodo de información pública fue desde el 31 de diciembre de 2021 al 1 de febrero de 2022. Sí. Después, en ese plazo, es cuando se han pedido los informes sectoriales, que son los de agua, vivienda, medio ambiente, Urbanismo. etcétera, y el de urbanismo, que es el preceptivo, ¿vale? Y en virtud de esos informes se ha modificado la aprobación inicial al de definitiva, ajustando en función de lo que ha dicho la Consejería de Urbanismo, ¿vale? Entonces, ese informe al que hace referencia es el informe que hemos emitido desde Diputación, explicando todo ese Todos los proceso cambios. y todos esos cambios, y en virtud de que se hace. Claro, para no entregar un documento y que no se supiese Que no qué es lo que había entienda. cambiado con respecto al otro. ¿Vale? Muy bien. Aún así, la pregunta mía es, que ahora, yo escucho con atención, pero no era... Claro. Que todo eso ya lo he leído yo, lo he escuchado educadamente, pero no era a lo que yo iba. Lo que yo me voy es que si esto se hizo el 2 de agosto, lo último, el Sí. informe de la Diputación y demás, no tendría que estar otro mes, porque había hecho unas correcciones ahí. Entonces, ¿no tendría que estar otro mes expuesto al público para ya poder nosotros votarlo? No, porque solamente es necesario hacer una nueva información pública cuando hay cambios sustanciales en el documento, es decir, cuando cambia el modelo de ciudad pero si lo único que se han hecho son ajustes, además motivados por informes sectoriales, ¿vale? Entonces eso, la ley te dice que cuando las modificaciones que se introducen no tienen envergadura y además están motivadas por los informes sectoriales, no es necesario hacer una nueva información pública. Vale, y ese cálculo lo hacéis ustedes y con eso vale, ¿no? No tenéis que
vaya, ustedes decir, pues no han sido suficientes los cambios que se han hecho, no han sido suficientes. No, que el cambio de modelo, que no ha habido un cambio de modelo, ha sido solamente decir lo que el urbanismo nos ha dicho que no lo hemos quitado. Cumplido lo que nos ha dicho la Consejería de Urbanismo que tenemos que hacer. O sea, que no es que haya sido un cambio motivado porque el equipo de gobierno no lo haya dicho o porque nosotras como técnicos lo hayamos decidido. La Consejería de Urbanismo, que tiene que emitir ese informe preceptivo, nos ha indicado los 2 o 3 cambios puntuales que había que subsanar. De hecho, el informe es un informe favorable siempre que se subsanen. Condicionado a esa subsanación. Sí, ¿vale? Entonces, esas cuestiones son las que se han subsanado y la ley te dice que cuando tú subsanas un documento desde una aprobación inicial a una definitiva motivado por un informe sectorial, no se requiere una nueva información pública. ¿Vale? Bueno, y se considera así y ya está. No hay que someterlo a nuevo... No, porque si no al final no se terminaría nunca el planeamiento. Entonces ya un mes hay dos nuevas Además, alegaciones. la ley expresamente te dice que cuando los cambios estén motivados por informes sectoriales no se requiere nueva información. Ya en la tramitación no cabe nueva información pública. Bueno, yo ya, pues bien, pero como yo aquí me chocaba la fecha de una cosa con otra, bueno, esto claro, no... es que vamos a ver, es que la fecha del informe de urbanismo fue el 20 de enero de 2022. Sí, y eso lo dice aquí todo. Vale, y entonces el de agosto es cuando nosotros ya hemos cuando ya nos llegaron todos los informes y hemos corregido lo que nos decían los informes. En realidad nuestro informe es un informe de contestación y para que se entiendan los cambios en el, que se han incorporado. ¿Vale? Que no se ha hecho ningún cambio por detrás ni una modificación, o sea, es un informe de los cambios que se han producido del equipo redactor para que se pueda entender lo que se está aprobando definitivamente y los para que motivos, ustedes puedan entender lo que ha cambiado este documento con respecto al inicial y el por que qué ya aprobaron. Que bien, el por qué es porque la Consejería competente en materia de urbanismo nos ha indicado que hay que hacer esas pequeñas subsanaciones. Estamos no está porque está leyendo lo que estáis diciendo. Yo no me estoy riendo, yo soy yo. Es que la pregunta 5 veces lo mismo. No nos importa. Yo que sí, ¿ha terminado usted, señor Mariano? Sí. Unas cuestiones. En el plano último que nos han dado de dotaciones, sí. Me llaman la atención 2 cosas que no sé si compete corregirlo o no. La primera es que lo que ahora es Plaza de España, lo que es el pantano, que nosotros conocemos como pantano, que pueden reconocer como este espacio grande aquí. Sí. Eso hace 16 años que no es como pinta el mapa. Es decir, ahí está la piscina, las pistas deportivas que fueron derruidas, hay un parque municipal. Entonces, esas dotaciones ya no existen. Y han cambiado. Pero siguen siendo dotaciones. Sí, pero sí, ahora está el parking, la sesión a la Junta de Andalucía del Espacio para el Centro de Salud, y que no sé si de alguna forma... Pero tan adecuado no está este plano, ¿eh? Desde que se destruyó, derribó las pistas deportivas, hace 16 años. Y no existen estas pistas deportivas, vamos, que te quiero decir que son pistas de grafismo. Hace 16 años. Pero que vamos a ver que lo importante es que eso... Me puedo equivocar, he hecho 16 años, he hecho el cálculo, puede ser 15 o 18. Pero que lo importante no es lo que hay grafiado, sino que ese suelo es municipal, pero, claro, que es para equipamientos. Pero que ha cambiado, es que ya no es así en el suelo. Pero da igual. No digo el espacio blanco del medio, ya no existe, ya todo es dotación, que no sé si compete que se haga una revisión de eso concreto. Porque ahora no merece la pena porque esto es un plano de información. Este es un plano de información. Este plano no merece... Era mi pregunta. El único plano que realmente tiene entidad para que se aprueba es el de ordenación, que es el que delimita, bueno, el de delimitación, que es el que delimita el suelo urbano. Luego vosotros con vuestro, con lo que hay, pues lo importante es que eso es suelo municipal, no tiene... Vale. Nada, y además que entiendo que el ayuntamiento irá adquiriendo bienes y tal, y que esto se irá transformando, ¿sabes? Hay otra pregunta parecida, pero esta es que no viene como dotación, entonces preguntaba, lo que es el Museo del Aceite no aparece. Entonces, lo he buscado, sería aquí. ¿Por qué?
Aquí están. Aquí tenemos entre este punto amarillo y este naranja, Sí, y esta parte de aquí, Bueno, sí, el Museo del Aceite, que es titularidad, es dotación y no aparece ningún. Sí, pero bueno, que este No, plano en eso, realidad está perdón. un poco para... Lo amarillo oscuro de abajo es lo de Endesa, el de Endesa. Pero- y lo de arriba es donde se dan las catequesis. Pero que Manolo, se irán incorporando poco a Que era poco porque pregunta, irán que- actualizando. que- Que si era- lo ves es un plano de información, ¿vale? Como está dentro del Eso proyecto, además es medio es una- interesante comentarlo sí, por sí, si claro, correspondía, ya está, que no, No es... sin más intencionalidad que también. No, hombre, que sí que... Perdona, pero sí aparece. No, lo que aparece ahí es las catequesis, lo de abajo es lo que hay de Endesa, el bloquecito naranja oscuro, amarillo oscuro es lo que hay de Endesa abajo. Tú dices a lo mejor lo que es la construcción, que no está en amarillo, ¿no? Donde pone con... Aparece pero no como notación. Mira, el museo, no, el museo es esto. No, esto hay que tirar. Esto es el bloque, esto es lo de Endesa. Lo que hay de Endesa allí, no hay un de estos de Endesa, pues esa es la dotación que Y tiene. esa es la oficina. Sí, pero al igual que lo que antes hemos hablado, que todavía vienen pintar las pistas, porque en el catastro viene de esa manera, pero que poco a poco se irán cambiando. Que el documento que vamos a aprobar hoy, la validez, es la delimitación de suelo urbano, no lo que hay dentro. Lo que hay dentro Esto nos sirve para apoyarnos y para el tema de los suelos urbanos no consolidados, de las dotaciones que hay ya cedidas, que aparezcan como... Se ha justificado en esas sesiones el hecho de que ya era suelo urbano porque había cesiones. Vale, ya me voy. Que simplemente era esa Realmente es que este plano es de información y ha servido de base para justificar que ya en determinados suelos se habían Claro hecho que- las cesiones Claro. y por eso se había convertido en urbano. Porque ya los propietarios del suelo habían cedido al ayuntamiento equipamiento y aire libre. Sí, pero si hay más solares que sean propiedad municipal y que el ayuntamiento decida poner Sí, un además que equipamiento, lo hacéis uso un año público. después hay un cambio, no hay comunicación y como no es de interés en el propio Claro, proyecto, por eso. pero yo digo que Claro. al verlo digo, bueno, lo voy a comentar por si, Sí. si al ser una zona de espacio público y dotación, por si era pertinente. Pero no va a dejar de serlo porque no vaya en ese plano de Sí, información. sí. Nada. Muchas gracias por la aclaración. Pues por mi parte yo creo que... ¿Alguna pregunta, alguna duda más? Ahora estáis a tiempo. Ellas tienen hemos venido a esto. todo que el no día nos para cuesta nada. dedicarnos. Tampoco vamos a estar todo el día, No pero nos vamos. cuesta nada. Hemos venido a eso. Pero al coger, Ayer mismo no queda ni una parcela que no quede aclarada. ¿Queréis agua? Que si habéis terminado. En principio es algo que... sí. O sea, porque tú quieras alguna aclaración Si más. queréis alguna aclaración, No, yo he hecho, no, yo lo que quiero aclarar, he preguntado mucho, porque como decía los dos que estaban hablando, el padre y el hijo, y mira eso, dice, es que no me fío de la mitad de la cuadrilla, ¿sabes? Entonces, como yo no, me pues fío la de mitad de la verdad, o sea, cuadrilla, lo que sí hemos venido a decir que esto se ha hecho con total objetividad, ¿sabes? Y que no nos ha influido absolutamente nadie, Ni podríamos, Ni o sea, podríamos. que ya no es que... Bueno, ahora los tiempos han cambiado algo, Mucho. a mejor. ¿eh? Sí, A muchas mejor. gracias a Dios. Pero que ya digo que en la redacción del primero, el tocho que lo tengo yo, Sí. ahí se influyó lo que no está escrito por parte de concejales de este ayuntamiento que tenían intereses. Sí. De todas maneras, es No, lo pues que por le aquí comentamos. nosotros, o sea, los contactos que hemos tenido con Obdulio y eso, ha sido porque necesitábamos que él hablase con alguien para que viniesen a hacer las Yo infraestructuras discuto o... muchas cosas, pero en esto me fío de él. Vaya, seguro. Y a mí, y para decir yo eso aquí en un pleno tiene pelo, pero bueno. Gracias, Pepe, por la confianza. Y para decir yo eso, que yo no soy cualquiera aquí en el pleno, diciendo cosas que no siento. Sí. Entonces, lo que sí que ya, si no, ustedes no vayan a decir más nada, que a mí, que me gusta, que en vez de tener que venir vosotras aquí a explicar esto, Sí. me lo explique Rosalú o alguien que... Ya, pero es que... Hombre, es que Un son... momento que lo terminamos. Perdón. Yo tengo que terminar. Algún político al que yo me pueda decir, ¿no? Entonces, ustedes no es lo mismo, ustedes, pues, yo no voy demasiado. Yo agradezco mucho que hayáis venido yo agradezco que hayáis venido, que no es lo normal, que venga
unas personas técnicas a un pleno y eso no es normal ni en los plenos. Pero vaya, que yo lo agradezco porque mejor que vosotras no lo hubiera explicado aquí nadie, porque no lo sabemos. Es que se trata de aprobar un documento técnico, entonces yo creo que, ¿sabes qué? La información es más veraz si la damos un técnico que un político, porque Obdulio decía, yo lo puedo explicar, pero yo no lo puedo explicar porque habéis hecho esto, porque desde el punto de vista técnico y jurídico. Ellas son las que han trabajado y las que han hecho el proyecto este. No. Y sabemos de dónde viene todo. Pero no, si está muy bien, porque aquí lo que se trata es de enterarse de las cosas. Claro. Porque si no, yo no me hubiera enterado, pues yo tengo que lo explique Rosa por me entere. Entonces, mejor que hayáis venido vosotros. Claro. Entonces, ahora yo me he enterado, me quedan muchas lagunas ahí, ya veo un montón, pero que lo mollar, lo básico, bueno, pues más o menos lleva una idea. Y que agradezco que estéis ahí, que no, tampoco, claro. Ustedes también estáis haciendo un esfuerzo. Bueno, también es parte de nuestro trabajo. Nosotros vamos a los ayuntamientos a explicar, o sea, los documentos que nosotros redactamos, claro, para que antes de que lo aprueben, se entienda mejor y ya está. Vale, una vez, sí, no, ya está, que yo vaya, que yo me he quedado satisfecho con la explicación que habéis dado y ya está. Pues gracias. Vale, por mi parte nada más que si hoy se llega a aprobar este documento, lo siguiente sería la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y dar parte a la Consejería de... Sí, bueno, eso no está dentro de la tramitación, pero nosotros creemos que por cortesía a la Consejería sí mandarle este informe de contestación a su informe, para que ellos vean lo que hemos hecho. Tenéis que inscribirlo también en el registro de instrumentos de planeamiento previamente. De la Junta de Andalucía. Y en el municipal. En el municipal, en el de la Junta, y una vez que se inscriba, es un documento que está ya... Sí, entra en vigor. Sí. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, yo primero agradeceros, lo mismo dicho, que agradeceros el que hayáis venido y que hayáis, bueno, pues todas las dudas y daros las gracias por el trabajo que hasta ahora lleváis desarrollado, y yo sé que es mucho, y por lo menos vamos a conseguir algo inicial para ponerse a funcionar. Entonces nosotros lo siguiente, como ayuntamiento, pues una vez que esto se apruebe y entre en vigor, volveremos a pedir otra vez luego el plan general, que llevará 1 año, 2 años de redacción, lo que sea, pero ahora creo que están, o la intención es que no se alarguen en el tiempo como antes, ¿no? Sí, acortar las tramitaciones. Vale, y luego sobre este documento luego ya se desarrollará el nuevo plan general. Ya se podrán hacer. Ahora hay un cambio de los planes generales de los municipios pequeños, tienen una tramitación distinta a los grandes, ¿no? Sí. Ahora lo que hay es un documento distinto. En la nueva ahora ley... en los municipios grandes hay que hacer un instrumento de planeamiento general y luego uno del suelo urbano, y para los municipios pequeños permiten hacer uno más sencillo que se llama plan básico, que es el plan básico que incluye tanto el suelo urbano como el suelo rural. Sí, que se acota mismo a lo que de verdad corresponde, y no sobredimensiona la elaboración de un plan general, que es lo que nos está pasando. Exactamente. Muy bien, pues reitero muchas gracias. Y ahora, Alberto, por lo menos os invitará a desayunar. Pero bueno, ahora hablamos con Alberto. Gracias. Muchas gracias. Pues, si queréis, pasamos a la votación definitiva. Voto a favor del proyecto de limitación de suelo urbano del término municipal de Córdoba. 7. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Es que ahí puede haber algo que yo desconozco. Yo no tengo el 100% de la garantía de que eso... Yo creo que dentro, vamos, lo que yo considero, se ha dado a conocer todo lo que había, bueno, y por vuestra parte habéis tenido también poder preguntar todas las dudas que habéis tenido, pero bueno,
Muy bien. Pues pasamos al siguiente punto, que es modificación del inventario del carril de la Fuente de la Vieja. Vamos a ver, esto viene porque ha salido, la Junta de Andalucía ha sacado un nuevo plan itinere para arreglo de caminos rurales. El plan itinere, una de las cosas que nos obliga a los ayuntamientos que pidamos esa subvención es que haya un acuerdo de pleno. Por eso también hemos hecho el pleno y lo hemos hecho extraordinario, porque hasta el día 15 se puede tomar el último día para poder pedir la subvención. Y era obligatorio que el pleno acordara sobre qué carril se iba a actuar. Mirando carriles, una de las cosas que también nos obliga cuando pidamos la subvención es que los carriles estén grafiados en el catastro y que sean propiedad del ayuntamiento de completar en este caso. No teníamos, hemos mirado un montón y ninguno nos daba ya, porque prácticamente la mayoría están, el que no está asfaltado, está hormigonado. Entonces, ahí lo que vamos a pretender con esto, que es modificación del inventario, es un trozo del carril de la Fuente de la Vieja que no estaba metido en el inventario, vamos a meter ese trozo en el inventario. Y una vez metido, ya podemos actuar y pedir la subvención, que lo vamos a hacer aquí en el mismo pleno. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahí lo tenéis ustedes, es un trozo de carril de la Fuente de la Vieja que no está metido en el inventario, vamos a meterlo en el inventario, que ahí lo tenéis ustedes, el camino que hay, el carril que es. Bueno, el trozo de carril. ¿Vale? Es la parte de blanco por medio y rojo por fuera, ¿no? Que se ve en el mapita, ¿no? 274 metros. Exactamente. Cuando pasa ya la zona de olivo y se despega el cachito ese. Eso es. Vale. Entonces, ya está. El punto este es para meter en el inventario del municipio ese trozo de camino que no lo tenemos metido y por lo tanto no podíamos pedir la subvención. Don José, ¿algo que decir sobre este punto? No, porque yo desconozco todo el tema ese, entonces no tengo nada que decir, nada más que arregléis carriles, todo lo que podáis arreglar y ya está, y no sé, ya está, podéis arreglar. Con respecto a eso, de verdad que no hay ningún carril que esté inventariado excepto este que haya que incluir. Sí. No sé, me parece súper raro porque... No, porque carriles hay a rabiar, vaya. Sí, pero la mayoría están ya... que estén señalizados en el mapa, que estén metidos en el inventario de Convetal, pues es que le hemos dado una vuelta, que ahí está. Si queréis le podéis preguntar a José Luis Higuera, y no había otro camino, porque están prácticamente casi todos. Porque una de las excepciones es que no se pueden pedir caminos que sean vías pecuarias. Por ejemplo, ahí para la Cuesta Urbano, camino de Vélez, ahí sí hay un trozo de camino, pero es vía pecuaria y no se puede pedir, no se puede. Con lo cual es que no teníamos otro, no hemos visto otro. Pero vamos, para tu mayor seguridad, puedes consultarlo con José Luis Higuera ahora, que es que se ha tirado 2 días buscándole el camino. No, sí, pero es verdad que lo de a mí se me ocurre, pero supongo que serán vías pecuarias, claro, y por ahí... No, o que están en delimitación con otros municipios, por ejemplo, para el carril, los campos, yo aquello es Arche, sí, no, y es verdad que el camino no sea hasta el punto. Sí, y es una vía pecuaria, que es la vía pecuaria. No, digo, no es vía pecuaria. ¿Cuál? El de la Cuesta Urbano es vía pecuaria. ¿El que va hacia los cerros para allá? Sí, el camino que es el camino de Vélez. Cuando llega al Pórtico de Aurelión de la Luz, sería por arriba y el carril lo echaron por la parte, ahí hay trozos que coinciden. Sí, pero eso ya depende de la Junta de Andalucía, que lo considere una cosa o lo considere la otra. Y además que eso ya se queda fuera de nuestros términos. Es delimitación, es Arche para abajo y Competa para arriba, ¿no? Claro, nosotros llegamos, es decir, vamos a ver, antes del cortijo de José Luis, ya la misma límite, el camino delimita Arche y Competa. Y luego, un poquito antes de llegar al cortijo de José Luis, ya de allí para abajo todo el camino es de Arche ya. Sí, para abajo yo sé que ya es Arche, sí. Pero para arriba sí sabía que el límite de Competa Arche, que es donde está el suelo y demás. Que la parte de ahí empieza el camino a delimitar Arche y Competa. Donde aquello sí está amarillo y es carril, pero no sé si... Pero es vía pecuario.
pequeños vías. No hay nada que decir entonces. Pero una preguntilla, una vía pecuaria en otro hormigón que venga, ¿se puede hormigonar? No lo sé, pero ahora mismo las vías pecuarias no se deben o tiene que ser por alguna motivación. Es decir, que ahora mismo el plan itinere nos dice que si hay vía pecuaria no se puede. Pero pues no lo sé, eso ya dependerá cada subvención. Se puede hormigonar, ¿no? Sí, porque está quizás de hecho está hormigón a una parte, hace poco. Pero ¿cómo va una vía pecuaria a hormigonarla? Hay que pagar los caballos con las herraduras y las vacas con las pezuñas. ¿Cómo se va? ¿No tiene que dar terreno? Bueno, no sé, si queréis exponer algo más, si no pasamos directamente a la votación. Al pasarlo por parte del ayuntamiento, pues, la obligatoriedad hasta el momento pues, de mantenerlo, supongo, y poco más, ¿no? Sí, es decir, lo mismo incluirlo, porque en este punto... Esto que no estaba incluido y pasa a incluirlo, esto es para incluirlo como responsabilidad para el ayuntamiento, pues tenerlo mantenido porque ya es nuestro, así que oficialmente es nuestro por papeles, ¿no? Antes también lo era, lo estamos manteniendo. Lo que pasa sí, lo que pasa es que una vez... Los requisitos para esa subvención es que esté inventariado. Y No está inventariado, y este punto es únicamente para inventariado. Sí, yo he visto que en catastro ya el catastro lo está como propiedad del ayuntamiento. Perfecto, gracias. Bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de meter este trozo de carril en el inventario? Unanimidad, ¿no? Sí. Y el segundo punto viene a colación con este que acabamos de ver, es pedir la subvención del plan itinere. Subvención que para el municipio de Cómbeta como máximo sería de 125.000 euros, porque depende de la población, 125 con el IVA incluido, que yo no sé si nosotros llegaremos luego a los 125, dependerá, porque esto, una vez que se pide la subvención y una vez que luego se haga el proyecto, pues se verá prácticamente, sí, pero yo creo que mucho no cambiará. Entonces, lo que aquí vamos a estamos nada más que para tomar un acuerdo de pleno para poder pedir la subvención del plan itinere. Que yo creo que ahí, si hemos estado de acuerdo en incluir este camino, yo creo que estaremos de acuerdo en pedir la subvención, ¿no? Pero yo creo que eso votamos el punto, ¿no? Sí. ¿Voto a favor de pedir la subvención? Unanimidad. Sí. Vale, el punto número 4 es aprobación de la ordenanza de una tasa de derechos de examen. El ayuntamiento hasta ahora no tiene ninguna ordenanza sobre tasa de derechos de examen. Es verdad que con esto ahora, con regularización de puestos, ahora vamos a tener a lo mejor que nos va a hacer falta esta ordenanza. Entonces, lo que traemos aquí es una ordenanza para cuando el ayuntamiento saque oposiciones, saque cualquier puesto, pues que sepamos a lo que tenemos que acogernos, ¿no? Las tasas. Exactamente. Aquí vienen unas tasas que hemos visto que son normales, mirando también otros ayuntamientos. Es decir, del grupo A1 la tasa sería 70 euros, un grupo A2 60 euros, el grupo C2 40 euros y agrupaciones profesionales 30 euros. Esto también va condicionado si la persona que pide el derecho de examen o paga este derecho tiene una minusvalía que también lleva un 75%. Exactamente, o si es familia numerosa, en fin. Sí, o está de excepción de 12 años o 50, vamos, ahí exactamente, entonces ahí tenéis la ordenanza y bueno, esto no es que tenga mucha cosa que explicar, porque es que básicamente es porque nos hace falta para cuando el ayuntamiento saque cualquier puesto a oposición. A mí me ha llamado la atención una cosilla así, bueno, no sé si usted ¿Usted tiene la palabra siempre? La primera más que otra, en esa parte, pero la segunda, lo de las cuotas satisfechas por accidentes selectivos para la formación de bolsas de trabajo, como la bolsa de trabajo estamos ahora con la temporalidad, me ha llamado la atención que se hiciera una tasa. ¿Ese qué artículo es, Manuel? No, es lo mismo, pero en el cuadro de abajo, en vez del de arriba, hay dos cuadros. El que corresponde a lo que ha explicado usted, de presentarse a lo que es la plaza, y después dice, justo debajo dice, las cuotas satisfacer para los procesos selectivos para las bolsas de trabajo,
Y hay otra tasa nueva que corresponde a la A1 son 15 euros, a A2 10 euros, C1 6 euros, 4 y 3. Entonces me ha llamado la atención porque la bolsa de trabajo tenemos una, no funciona, no podemos Ya, contratar. pero bueno, pero lo dejamos previsto por si en un futuro. Yo creo que se ha quedado como arrastrado de otros modelos de ordenanza en el que estaba previsto. El ponerlo no ocupaba nada, ni iba a costar nada, y simplemente se ha dejado, como dice él, por un poco de precaución, dejarlo por si algún día la normativa puede cambiar, podamos generar a lo mejor bolsas muy específicas para Guadalimpo o para cualquier tipo de... Pero eso me genera No, si no se aplica, no se aplica. una pequeña... Se aprueba, está en la ordenanza... Sí, no va por ahí los tiros. La película que me preocupa, no es que sea una super preocupación, pero si en algún momento determinamos de hacer una bolsa interna porque corresponde, legalmente es aplicable, le vamos a cobrar al ciudadano de Competa por inscribirse a la bolsa, porque ya existe una normativa que dice que hay que cobrar. Entonces, a partir de ahora, si se hace una bolsa, en Competa la gente para apuntarse a la bolsa va a pagar 15 euros, 10 euros, 6, 4, 3, en cada uno de los puestos. En cada uno de los puestos de la bolsa, es decir, un administrativo, si es B, si es C1, pues pagará 6 euros para inscribirse en la bolsa. Entonces, pues, con la aprobación de esta parte, si no es explícita y necesaria, pues eliminaría esa segunda parte, porque si no estamos obligando a cobrar a la gente que quiere escribir la bolsa de trabajo. Ya, lo que pasa es que ahora mismo tenemos una bolsa que prácticamente no nos sirve porque la nueva ley de contratación no nos sirve para poder tirar de la bolsa. Es lo primero que he hecho. Y esto es una cosa a futuro por si la ley cambia, es decir que yo creo que, yo no sé si algún día llegará... Entonces la pregunta y la decisión es si en algún momento es posible, si en algún momento la ley cambia, la intencionalidad del equipo de gobierno es cobrarle a la gente por apuntarse a la bolsa de trabajo, porque si es así, la habéis puesto. Si no es así y es un error, pues estamos a punto de subsanarlo. Yo, como queráis, si queráis, eliminamos lo de la bolsa de trabajo, mira, no tengo ningún problema. Es decir, que vamos a ver. Pero la última vez fue gratis. Sí. La bolsa de trabajo. Durante habían pagado, ¿verdad? Sí, pero en el año 2014 o 2015, cuando se hizo la primera. ¿Qué queréis? Lo eliminamos, yo no tengo ningún problema. Que después en un futuro, si quiere hacer, siempre hay tiempo de hacerlo, pero si ahora mismo no corresponde o no es necesario, si queréis, quitamos el apartado, las cuotas esas cuotas a satisfacer por cada uno de los aspirantes en los procesos selectivos por la formación de bolsas de trabajo. Si queréis, lo anulamos y lo quitamos. Lo aprobaríamos, la propuesta es aprobarlo sin... ¿Lo quitamos? Yo no tengo ningún inconveniente. Pero con respecto también a la tasa de examen, que eso nos parece bien, que al menos la bolsa eso es... Lo único es que se aprueba eliminando la tasa a la bolsa de trabajo. Vale, pero de todas formas nosotros tampoco vemos bien que se pague por los exámenes. Es que es obligatorio en todas las administraciones. Bueno, sí, pero a lo mejor tenéis vosotros esta idea de que... Pero yo creo que no es que nosotros tengamos esa idea, es que todas las administraciones tienen... unos derechos de examen. Claro. Sí, pero no tienen por qué. Todas. Hay una obligación de cobrar esa... Que hay una costumbre pero no, yo creo que la ley permite que porque... Estamos hablando, pero es que estamos hablando... Tiene que venir gente, tribunales, hay que sufragar... Sí, que lo permita, pero que se lleva a que, aunque sea lícito, aunque sea normal, aunque la ley lo cumpla y todo lo que queramos decir, que siempre está la opción de no cobrar, es lo que viene a Aparte, no sé hasta qué punto eso sería bueno para nosotros, eso supondría que habría mucha más afluencia. Cuando hay una oposición no quiere decir que la gente sea más que de Competa, puede venir gente de fuera. Sí, eso ya es más un análisis más en otros aspectos, él decía como pregunta. Al final todo esto es para que la gente de Competa tenga unos buenos profesionales. Si los están limitando en cierta manera porque tienen un... Para la gente de Competa no, estas plazas son para todo el mundo. No, sí, pero la gente de Competa tengamos unos buenos funcionarios. Claro, exactamente. Luego buenos profesionales. Vienen buenos profesionales que han tenido que pasar un proceso selectivo y lo que sea, y de cierta manera estamos limitando a esos profesionales que vengan por esa tasa de examen. Hombre, no creo que el pago de una tasa limite nada. Hombre, quien a lo mejor tiene que presentarse, a lo mejor se presenta a 10 ayuntamientos, 70 son 700 euros al final de pago. Ya, pero entonces, yo creo que... Pero tú estás diciendo a 10 ayuntamientos y todos cobran. Nosotros, ¿por qué no vamos a cobrar? No lo sé.
Yo no veo problema en sí en una casa. Yo, la parte, Pero al que, final, la parte de la bolsa de empleo que queréis, la quitamos, me parece bien, no tengo ningún problema. Yo ¿Estamos de acuerdo en quitarla? Yo, pues si queréis eliminamos lo de la bolsa de empleo, pero lo otro no lo vamos a eliminar porque el objeto es que nosotros tenemos que tener una ordenanza para esto, porque si no, ¿para qué la hemos traído aquí? A mí me parece bien, vamos, yo lo apoyo. Pues dejando o anulando esa parte, si queréis, pasamos a la votación. ¿Voto a favor? 7. Dejamos claro que anulamos la parte esa. Sí. Vale. ¿Voto en contra? 2. Muy bien, pues el último pleno que dice ahí el punto número 5, regularización registral de los terrenos de la Lomilla. Los terrenos de la Lomilla son lo que todos conocemos como fábrica de la Braga y la parcela que hay colindando con ella que hay debajo de la fábrica de la Braga. Esto ya lo trajimos aquí al pleno y se mandó al notario, pero entre el notario y el registrador de la propiedad, yo no sé lo que pasa ahí, que el registrador dice que no lo registra de la manera que se ha enfocado o que el notario enfocó de registrar o de elevar a documento público la manera que nosotros lo hicimos. Entonces, ahora hay que volver a retomar la situación y enfocarlo según el notario y el registrador de la propiedad de otra manera. Entonces, lo que traemos aquí es que se hagan los trámites necesarios para registrar las dos fincas siguiendo las instrucciones del notario y del registrador, y autorizar al alcalde para la firma de los documentos necesarios para poder elevar a público, es decir, hacerle la escritura a esas dos parcelas que el ayuntamiento tiene ahí, que todavía no están elevadas a público. Ya está autorizado. Gracias, Pepe. No, llevas toda la mañana confiando mucho en mí y yo te lo agradezco. Pero no digo que ya te autorizamos antes. Sí, pero bueno, ahora hay que cambiar el procedimiento según el notario registrador, es diferente. Y ahora lo que traemos aquí es un acuerdo nuevo de pleno y volver a autorizar al alcalde. Ya está. Hay que autorizarte de nuevo. Sí. Tú no tienes problema ninguno en autorizarme. Nada. Confías plenamente en mí. Pero vender no lo van a vender, ¿no? Muy bien. No, yo espero que no. Yo creo que no, lo mismo no hay. Él no lo va a vender, pero tienes que tener cuidado. Vale, tú no te preocupes que yo estoy al loro. No, Tú eres, como dice la gente joven. Pero estoy al tienes que loro. tener cuidado que, Bueno. que hay moros por ahí. ¿Eso de expediente de dominio qué es? Pues eso, que te lo responda mejor José Luis, que es abogado, es secretario y está más instruido en el tema que yo. Ya lo diré todo, ya explicaré un poquillo. Hay dos parcelas, una se le compró a Sebastián y otra se le compró a las niñas de las Bragas. A la cooperativa. La parcela de Sebastián se compró un documento privado y ahora lo vamos a hacer público. Y no se había hecho nada hasta ahora. Nada, se va a hacer público, al hacerlo público se registra. Una vez que está registrado, se para el inventario y es objeto ya de poder hacer cosas con él, verificar lo que quiera. La otra parcela, donde está la fábrica de la Braga, tenía una escritura a nombre de la sociedad cooperativa. Entonces, hemos intentado, que en el acuerdo anterior se intentó recuperar esa escritura que había ahí antigua. Lo hemos llevado al notario y el notario ha dicho que esa no es la vía correcta, que debemos de iniciar un expediente de dominio. El expediente de dominio es cuando una finca nunca ha tenido escritura, el expediente de dominio con un certificado catastral o de amillaramiento que se llama, se puede inscribir por primera vez en el registro. Entonces esa es la vía que el notario nos ha dado al ayuntamiento para que esa finca de la Braga
podamos escriturarla e inscribirla a través de expediente de dominio, no a través de una recuperación del tracto sucesivo que tenía con el tema de la praga. Y ese es el motivo por el que se trae a pleno la modificación del pleno anterior, que sí hacía referencia a una compra en la línea de la cooperación. Vale. Porque para escribir el registro hacen falta 2 escrituras, si no recuerdo mal. Un título un título previo y la escritura de adquisición. Y la otra parcela que está de carril abajo, ¿no? No, de carril arriba. Es la parte de detrás, no es justo la parte de detrás. De carril arriba, en la calle que va hacia la oficina de correo, de ahí hasta la fábrica de la Braga, esa parcela de ahí, ¿eh? Me refiero que, si no recuerdo mal, es la parte de la fábrica de la Braga de delante y lo otro es el conjunto que hay detrás, ¿no? De la Y fábrica lo de la rodea hacia abajo. Y eso, la parte, pero siempre por encima de la carretera, esa cosa Sí, de sí, pequeño. Pero el terreno ese no era todo... No, de la fábrica de la Braga no. Ahí la fábrica de la Braga tenía un terreno y luego desde la fábrica de la Braga hasta lo que ahora es calle y carretera, que esa calle se abrió por el terreno que el ayuntamiento compró a Sebastián y luego ha quedado allí un trozo de parcela de la que se le compró a Sebastián, lindando entre la calle y la cooperativa de la Braga. ¿Y de carretera abajo? No, de carril abajo no hay nada. De carril abajo hay 2 o 3 metros. Un trocillo muy pequeño donde hay ahora unos arbolillos se han sembrado. Ahí hay un trozo que son 2 metros y pico, que son propiedad del ayuntamiento también. Una franquilla. Una franquilla de lado de tu hermano. No, lo de mi hermano no. De lo que era de mi hermano hacia acá, Sí. un trocillo que ahí, Vale, sí. ahí debajo hay una propiedad de Sebastián también, pero luego Sebastián no linda con la calle, porque ahí hay 3 o 4 metros que son propiedad del ayuntamiento. Y otra cosa, ahora que estamos en eso de la propiedad, cuando yo estaba de alcalde, hasta que me diste la oportunidad en el pues, donde está la pista de pádel, allí para el barranco por debajo del hotel, ahí en la parte de acá hay un trozo que es del ayuntamiento. Eso está ya delimitado. Sí, está puesto yo creo que está... Es que se lo anexionó la parte de allá. No. Y entonces me llamaron a mí. Ahí está muy bien, perdón Pepe, ahí está muy bien delimitado porque el barranco, la cañá, es la que parte una cosa y la otra. Ay, entonces no está bien. Se metía un poquito más, nosotros estuvimos allí con el propietario, ¿te acuerdas? Exactamente, entonces el mismo propietario que compró en esos tiempos la parte de allá, fue el que no quería, que quería que se arreglara, porque la parte de acá, hay un trozo en la parte de acá que es del ayuntamiento. Eso se ha arreglado, y si no, Higuera está porque ahí hubo, por lo menos después ya se mandó a catastro, porque esa persona quería regularizar ese terreno y dejó, es decir, que se y se hizo un proyecto de limitación porque estuvieron los peritos pidiendo aquello y por eso estuvo usted. Que y yo la acompañé, con porque eso, con los si, peritos. si queréis salir de dudas... No, pero digo que está arreglado, Sí, que se entiende claro que la parte de acá es del ayuntamiento. Sí, totalmente. O sea, yo es que no me acordaba por qué, pero fue eso. Nos llevaron los peritos y fuimos con ellos para hacer la medición de la propiedad. Sí. Muy bien, pues pasamos a votar. Voto a favor de la propuesta para facultar Iba a decir una cosa, pero perdón. se ha ido por otro lado. Pues, Aprovechando los planos que tenemos, que nos han dado, que esto sale en amarillo, lo que está diciendo usted, Odulio, es la parte de abajo justo que se queda en blanco, ¿no? El plano que es de las rotaciones, que va en la fábrica de la Braga, pero lo que hay a la izquierda, este cachito sería el de Sebastián. Bueno, tranquilo. a ver que me centren. Coge el otro mapa. Es que no, es por verlo muy claro. Este, ¿no? Sí, en el amarillo, no era Javier. Este cachito. Efectivamente. Vale. Te digo, es que como veníais muy claro La parcelilla. la parte de la fábrica de la Braga, a la izquierda, según ve el plano, esa parte blanca antes de llegar al camino es la parte de Sebastián que quedó cuando se le compró, ¿no? De la que estamos hablando. Ahí sería la casa de auxiliadora. Esta es la casa de No, auxiliadora. mira, la fábrica de la Braga, este cachito. Este es el camino.
Eso es. Sí, esa parte blanca que se ve ahí. Exactamente. Sí. Ya que teníamos el plano, Sí, para sí, sí, aprovechar... Ella tiene una alberca también igual. Este En el otro lado. Sí, Junto a la esquina, aquí. sí. Aquí junto a la esquina, por aquí, la alberca. Vale, ese trocillo entre el camino y la fábrica de la Braga es lo que estamos hablando. lo que quedó de la parcela que se compró a Sebastián, porque la otra parte se utilizó Se hizo un camino. para hacer la calle. O sea, translúcido, tío, ya aprovechando me queda claro. ¿Algo más, Pepe? Pues votamos a favor de la nueva propuesta para elevar a público esas dos fincas. Pues unanimidad. Muy bien, pues agradeceros a todos. Bueno, un momentillo, esto que nos habéis dado, esto supongo que a partir de ahora ya siempre se va a hacer así, ¿no? Sí. Esto no sé, a mí me lo han puesto también aquí en los artes y no sabía lo que era. Estas son las notificaciones de los Vale, ¿Esto qué es? ¿Qué vale. es? Que a partir de ahora los plenos se notificarán electrónicamente. Y aquí viene explicado Que no haya policía, ¿verdad? cómo se consulta la notificación. Muy bien. Yo, aunque no me corresponde lo mismo, yo invito a todo el mundo a revisar el correo de notificación porque el mío Bueno. estaba mal y No te ha pero llegado. tú, hace tiempo pedí un documento a la Rosalía de que te lo he enviado y yo, pero no me... Y claro, yo ahora me estoy diciendo, claro, me lo mandaba siempre a ese correo. Este pleno no se ha notificado por aquí, ¿no? No, a mí solo porque yo no estaba. Y entonces pedí que, como no estaba y no podía firmarlo, que me lo notificaran así, así cumplía. Bueno, esto tiene, secretario, esto es así y es así. ¿Sí? Vale, No estuvo explicando el otro pleno que de hecho estaba en una irregularidad por no Vamos, Manolo, Oye, Pepe, que yo no te he preguntado a ti. Muy bien, Cervantes la sección.